Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como han podido ver en el video, este domingo 14 de febrero van a tener una actividad por la mañana a la que puedes acceder solo pagando 5 soles para el seminario de matemáticas, álgebra y aritmética. Aritmética va a estar a cargo del profesor Urbina, que ustedes lo conocen. Bueno, creo que algunos lo conocen. Él dictaba en el lugar donde todos nos conocimos. Entonces, sí saben quién es. Y el profesor Ábalos de álgebra, que también lo recuerdan. Yo estoy segura que lo recuerdan. Chocolate. Así es, el profesor más conocido como Chocolate, que también ha sido su profesor, que también les ha dictado. El profesor Freddy Ábalos. Él va a estar dando el seminario. Israel no lo conoce. Es que tú ibas a empezar el anual y te iba a enseñar el profesor recién. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, por eso digo que algunos lo conocen. Bueno, el profesor Urbina es un gran profesor. A mí me enseñó aritmética. Y el profesor Ábalos también me enseñó álgebra. El profesor Ábalos y el profesor Urbina fueron quienes me enseñaron. Claro. Antiguísimo, mira, se le ha enseñado acá, te le ha enseñado como hace 45 años. ¿No? Será, ¿no? Sí, pues claro, sí, hace años atrás, el mismo año que recibí clases de Historia del Perú a cargo del excelente profesor Francisco Mendoza. Mentira, porque yo no enseñaba Historia del Perú, ahí enseñé Historia Universal. Ya ves, se cayó tu mentira. Pero yo recibí clases de usted. Pero Historia Universal. No, es que en serio, Israel me dice eso, le dices a todos los profes. En serio, los profesores que les están enseñando a ustedes me han enseñado a mí. Han sido mis profesores. El profesor Suárez me enseñó geografía, el profesor Chicorita, claro, como no, química. Quien no me enseñó, no fue mi profesor, fue Mesa. El profesor Mesa no era, bueno, no lo tuve como profesor, no. A mí me enseñaba un profesor que se llamaba Jairo. Ah, claro, el profesor Panchito, el profesor... Timaná. Timaná, el profesor Timaná, él me enseñó RM, claro. Estaba joven. Sí, Saulo, estaba joven el profesor.
Claro, tenía 15 años cuando le enseñaba a Catherine. No, claro que no. Pero sí, a mí me enseñó RM, el profesor Panchito, RB, el profesor de la Torre, Historia del Perú, el profesor Francisco. No, perdón, Historia Universal, el profesor Francisco. El profesor Francisco me enseñó Historia Universal, Historia del Perú. Historia Universal me enseñó el profesor Francisco Mendoza, sí, ya lo recuerdo. Hasta Mestanza le enseñó yo. Claro, claro. Lenguaje me enseñó una miss que se llamaba Betsy. Era una muy buena profesora. Muy buena profesora. Y bueno, Chicorita, Urbina, Ábalos. ¿Qué otro profesor me enseñó? Claro, el profesor Mendoza ha sido profesor del profesor Mestanza. Mestanza ha abierto su academia vendiendo mis libros. Ah, sí, Cusipaucar me enseñó literatura. Ese Cusipaucar, ese sí es antiguo. Cusipaucar me enseñó literatura, pero también había otro profesor que se llamaba Pariona. Que antes, en el lugar donde todos nos conocemos, separaban a los alumnos por notas. Entonces había salones en los que dictaba tal profesor y otros en los que dictaba tal otro, ¿no? Yo estaba en el que dictaba Cusipaucar. Y cuando pasé a la, me enseñaba Pariona. No, el profesor Mestanza, no. El profesor Pesantes. ¿El profesor Pesantes? Lolo. ¿Es el que enseñaba RM? Lolo Pesantes. Sí, entonces sí. Ay, qué viejita. Había un profesor que se llamaba... no, pero estamos extendiendo... Estamos hablando de la historia de la preparación y no de historia del Perú. Claro, también, la profesora Wong, sí. Hay un profesor que no me enseñó a mí, pero sí recuerdo que lo mencionaban, que le decían el maestro Roshi. No me enseñó a mí. Rochi, claro. A mí me enseñó Rodríguez, trigonometría. Sí, me enseñó Rodríguez, trigonometría. Rodríguez y Cumpa, claro. Sí, él. El cosito, justo el cosito. El profesor José Luis Rodríguez y John Cusipaucar son mis grandes amigos. Los quiero muchísimo. Claro. ¿No? A ellos, a Padilla, al profesor Suárez. Suárez de biología. A Suazua. No, a mí biología me enseñó Guamash. Y luego Cutipa. Muy bueno, Guamash. Cutipa es el loco Cutipa. Yo lo conozco a Cutipa. Sí, luego me enseñó Cutipa. Pero Guamash es un muy buen profesor. Uy, sus pizarras. Sí. Cutipa, cuando yo comencé a dictar en otra institución hace muchos años, en el mismo año entré con Cutipa, en el 2002, hace casi 20 años atrás. ¡Wow! Cutipa, claro, el de biología, Efraín. A mí me enseñó Cutipa el de biología. El de RM no me enseñó. Es más chibolda. Sí. Y así, un montón de profesores, pero casi todos los que enseñan aquí han sido mis profesores. El profesor Marino también me enseñó literatura, porque también estuvo enseñando un tiempo por ahí, por San Juan. Sí. Sí, pues casi todos. Nada, menos Pérez, ¿no? Pérez no ha sido mi profesor. Allen tampoco ha sido mi profesor. Pero los demás sí. Sí. Mira. Félix tampoco ha sido mi profesor. Yo estuve un año, Marco, preparándome, un anual. ¿Cuántos ciclos? Me dice, ¿cuántos ciclos estuviste, Katy? ¿Cuántos años estuviste? Katy ha estado como 12 años preparándose para ingresar. No, yo solo me preparé un año. Un año, ya. Bueno, entonces terminó la historia de la preparación. Y ahora sí vamos a entrar al tema que los ha congregado hoy. Después de vacilar acá, estamos relajados. Ya. Entonces lo dejo. Le tengo que dar el rol de confitrión, profe. Así es. Si se me ve oscuro, no es porque yo sea negro, ¿no? Sino que estoy en un lugar donde hay mucha luz, ¿no? Sí, ha cambiado de locación, profesor.
Sí, el cambio de locación. Ya. Muy bien, entonces empezamos, chicos, con la clase de Historia del Perú. Ya, muchachos. A ver. ¿Cómo están, muchachos? Ahora sí, muy buenos días. Ya. Esta semana tenemos que seguir avanzando, ya estamos en las últimas semanas de avance de este ciclo y tenemos que hacer temas un poquito más, ¿cómo se puede decir?, condensados en una clase. Tenemos que hacer 3 temas y por lo tanto tenemos que hacer 5 gobiernos. Así que les voy a terminar pidiendo mucha atención porque el tema termina siendo, o el tiempo es corto para poder hablar de tantos temas. Un primer punto que debemos considerar es, estos temas han venido en pregunta de examen de admisión. La verdad es que tercer militarismo y primavera democrática, muy poco, ya muy poco. Del Ochenio de Odría se han venido varias preguntas, pero a todos hay que tomarle su atención respectiva, ya porque en realidad no hay en historia del Perú unos puntos donde uno se puede terminar diciendo de esto ha venido más, de esto ha venido menos, este tema me interesa más porque ha venido mucho más o no. Hay muchos puntos precisamente por observar, ¿ya? Entonces, entonces vamos a terminar trabajando ahora el tema del tercer militarismo. Entonces, comencemos ahora con el tercer militarismo. Primero, ubiquémonos un poquito en el contexto. Recuerden que se había producido el crack de 1929 en los Estados Unidos y con esto se va a terminar generando la expansión de la crisis económica mediante la llamada Gran Depresión. Recuerden que Estados Unidos tuvo como primera medida terminar intentando resolver su problema económico alimentando su economía en crisis con más dólares. Entonces, para poder tener ellos más dólares, tenían que evitar que sus capitales se fuguen. ¿Cómo intentaron evitarlo? Medida número 1, van a terminar reduciendo casi a cero los préstamos internacionales y van a terminar reduciendo las importaciones de productos o materias primas. Países como el Perú, que dependían tanto de los préstamos y de la exportación de materias primas a los Estados Unidos, se van a ver duramente perjudicados. Y más cuando Estados Unidos se dio cuenta de que esto no terminaba siendo la solución y comenzaron a retirar sus inversiones de la región. Recuerden que el Perú termina perdiendo como el 80% de sus ingresos económicos y nuestra crisis se va a terminar incrementando. ¿Qué pasa en el país? Cierre de empresas, devaluación monetaria, gente sin trabajo, le echaba la culpa al gobierno de Leguía. Y por lo tanto, no solamente el gobierno se debilitó, sino que además de eso las movilizaciones sociales se multiplicaron. En la calle la gente pedía la salida de Leguía. Y por otro lado, un gobierno de Leguía mucho más débil terminó bajando la guardia con respecto al control que éste había ejercido con respecto a la oligarquía, a la república aristocrática que había terminado controlándola. ¿Qué va a suceder a continuación? Este gobierno de Leguía, debilitado en las calles por la situación económica, va a terminar recibiendo un golpe de Estado de un militar llamado Luis Miguel Sánchez Cerro, quien va a terminar representando los intereses de los grandes hacendados. Ahí es donde tenemos que entrar a ver un punto que termina siendo esencial. Cuando hemos estado trabajando los periodos anteriores, ya yo les comenté esto, ya, pero te lo explico nuevamente en una línea de tiempo. Recuerden que durante la época de la República aristocrática, el poder estuvo en manos de los grandes hacendados, de los grandes dueños de tierras, sobre todo de la zona de la costa norte, productores de azúcar. ¿Ya? El poder estuvo en manos de los grandes hacendados. Durante la época del oncenio de Leguía, lo que vamos a terminar encontrando es que para este periodo, el poder va a estar en manos de un personaje como es Augusto de Leguía, pero en particular este se va a terminar respaldando en el apoyo de la clase, media. ¿Ya? Ahora, viene una nueva etapa, que es la que está como la primera parte de nuestro título, que es el tercer militarismo. Y durante la época del tercer militarismo, si bien son los militares los que van a terminar teniendo el control del gobierno con Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides, quien realmente tiene el poder, el grupo que realmente tiene el poder son los grandes hacendados costeños nuevamente. ¿Ya? Nuevamente. Ese termina siendo parte de la dinámica que va a suceder. Ahora, vamos adelantándonos. Tras el tercer militarismo viene la época de la primavera democrática, que va entre el año 1939 a 1948. Y durante este periodo, el grupo que se va a ver más favorecido, el grupo de mayor poder en esta época, va a terminar siendo el sector de la burguesía industrial. Los empresarios industriales son los que van a terminar tomando el control del gobierno a través del presidente Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante Rivero. Pero luego viene la época del ochenio de Manuel Odría.
y con manualidad el gobierno va a terminar regresando nuevamente a manos de los hacendados. A donde quiero que entiendas, a donde quiero llegar con esto, es que entiendas que no importa mucho en realidad quién termine siendo el presidente. Lo que va a terminar importando es cuál es el grupo de poder que termina encontrándose detrás, ¿ya? Profesor, ¿y cómo sabes tú que el gobierno está a favor de uno u otro grupo? Porque esto se va a terminar viendo con las leyes. Las leyes siempre vienen teniendo nombre propio. Si las leyes terminan beneficiando, por ejemplo, terminan reduciendo el impuesto a la agroexportación, es porque los agroexportadores terminan siendo los grandes beneficiados. Si es que las leyes terminan estableciendo la elevación de los aranceles a los productos extranjeros, es porque se va a beneficiar a la producción nacional, al sector de la industria nacional. Entonces, acá hay que tomar en cuenta mucho eso. Más que los presidentes, hay que ver quién está detrás. Claro, el examen de admisión me pide datos sobre los gobiernos, pero siempre hay que recordar cuáles son los grupos que están manejando los hilos. Y por lo que quiero que entiendas es, los hacendados tenían, perdían el poder, tenían, perdían el poder, tenían, perdían el poder. Es un grupo muy influyente. Cada vez, además de esto, que terminaban perdiendo el poder, solían reaccionar con gobiernos militares, con dictaduras militaristas que les terminaban permitiendo recuperar el poder en sus manos. ¿Ya? Sectores conservadores, estos grupos que vamos a ver ahora. Cuando hablamos del tercer militarismo, hay que tomar en cuenta el contexto. La década de 1930, entre 1930 y 1939. ¿Qué está pasando en ese momento en Europa? Tras el crack del 29, el fascismo como sistema de gobierno ha terminado teniendo cada vez más espacio. ¿Ya? A ver, algo me estaban preguntando por interno y vamos a ver qué cosa dice por ahí. A ver. Claro, entre 1919 al 39 se viene viviendo el periodo de entreguerras. En el periodo de entreguerras hay tres eventos importantes. La consolidación de la Revolución Rusa, el crack del 29 y la Gran Depresión, y luego está el tema del desarrollo del fascismo. Recuerden que el fascismo nace tras la Primera Guerra Mundial en Italia en 1922 con Mussolini en el gobierno y se va a consolidar tras el crack del 29. Llega el gobierno Franco en España, Hitler en Alemania, Oliveira Salazar en Portugal y en varios otros países tiene mucha influencia el fascismo. En América Latina, ¿qué pasó? En América Latina recuerden que el país más influyente es los Estados Unidos. Y Estados Unidos, tras el crack del 29, tenía el temor de que el comunismo como ideología y como gobierno se difundan por la región. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Estados Unidos va a terminar respaldando, ¿ya? Y escuchen muy bien esto, Estados Unidos respalda golpes de Estado militares en la región, como el de Sánchez Cerro en el Perú, como el de Getúlio Vargas en el Brasil, o como el de Anastasio Somoza en Nicaragua, por citar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque se consideraba que gobiernos militares, conservadores, fuertes pudieran frenar el avance del comunismo, que era la mayor amenaza en ese momento para la región, según los intereses norteamericanos. Por eso mismo hay que tomar en cuenta ese dato. En el Perú no se defendía una burguesía industrial porque no la veníamos teniendo. Pero en el Perú este gobierno militarista va a terminar defendiendo los intereses del grupo tradicional que son los grandes hacendados. ¿Ya? Sí, pero el Plan Cóndor es mucho más adelante, es en la época de Francisco Morales Bermúdez, estamos hablando de los años 70, ¿ya? Ahora, regresando acá, mire, en el tercer militarismo como periodo de la década del 30 encontramos, número uno, que el gobierno está dirigido por militares, por eso hablamos del tercer militarismo, pero estos militares son autoritarios, ¿ya? Van a concentrar el poder del Estado en manos de los militares, ya en manos de los militares van a tomar medidas conservadoras, anticomunistas, y por eso es que podemos hablar de que terminan teniendo una fuerte influencia del fascismo, ¿ya? Estos gobiernos son de tendencia fascista. No creas que vamos a tener un Hitler en el Perú que va a terminar mandando a matar a todos los indígenas porque lo considera raza inferior. No. No es de ese tipo, sino que va a terminar siendo principalmente antiliberal y anticomunista. ¿Ya? Antiliberal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que van a recortar los derechos individuales. ¿Ya? Van a haber toque de queda, ley de emergencia, anula los partidos políticos que representan amenazas para el poder de la élite, y eso es lo que encontramos con un gobierno de tendencia antiliberal. Precisamente como los hacendados a través de los militares habían logrado sacar a Leguía, pues ahora intentan retirar cualquier amenaza a su poder. De esa manera, el APRA y el Partido Comunista, partidos populares, van a terminar siendo perseguidos y además de eso van a ser ilegalizados para defender los intereses de la oligarquía de los grandes hacendados. En el aspecto económico, recuerden que la llamada Gran Depresión va de 1929 a 1933. Tenemos 4 años de una caída permanente de la economía mundial.
Del año 33 en adelante, ya la economía de los Estados Unidos que aplica el New Deal comienza a crecer progresivamente, ¿ya? Y a partir del año 36 Estados Unidos ya comienza a dar préstamos y comienzan a haber obras de gran envergadura como la carretera panamericana, la carretera central, y la economía poco a poco se comienza a equilibrar. Por eso dice acá, hay una depresión económica mundial del capitalismo y una lenta recuperación durante esta década del 30. Además de eso, ante el hecho de que haya una falta de préstamos y una falta de inversiones desde afuera, desde el interior se comienza a promover que el Estado intervenga en la economía para las obras públicas y para otras medidas más. Por ejemplo, aparece el desarrollo del Banco Agrario o el Banco Agrícola y el Banco Industrial. Ya te voy a explicar eso más adelantito. En el tema internacional hay una amenaza de guerra con Colombia que ya vamos a explicar también qué sucedió. Vamos a los hechos políticos, ¿ok? 1930. Sánchez Cerro da golpe de Estado, pero no se convierte en presidente del gobierno, sino que va a terminar estableciendo un sistema llamado como la Junta Militar. La Junta Militar va a desarrollarse entre el año 1930 y 31 y tendrá a Luis Miguel Sánchez Cerro como el primer presidente de la Junta Militar. Ahora, cuando él llega al gobierno, echa la culpa de todas las desgracias al presidente Leguía, ¿ya? Es como que, por ejemplo, no hay, o hay muchos muertos, o hay muchos enfermos por el tema del coronavirus, Sagasti tiene toda la culpa y es un presidente ineficiente. No, esta es la culpa de un sistema que está mal hecho, ¿ya? Pero siempre lo vamos a terminar objetivizando a través de una figura, el presidente. Entonces, Sánchez Cerro llega y dice, Leguía ha sido un corrupto, miserable, ladrón, cosa que no está alejado de la verdad, pero él tiene la culpa de todos los males, así que comienza a hacer una fuerte persecución política, ya política y legal a Leguía y a todas las personas que han terminado trabajando con él. Recuerden, cuando yo debilito a alguien, beneficio a otro. Lo que está haciendo Sánchez Cerro es golpear al leguismo para que la oligarquía termine recuperando su sitial de gobierno. Se va a terminar creando, como dice por acá, el Tribunal de Sanción Nacional. Y a las personas que han terminado teniendo puestos importantes durante la época de Leguía, se les terminó encarcelando acusados de corruptos. Hubieron más de 100 funcionarios acusados de corruptos y metidos a la cárcel. ¿Sabes cuántos fueron declarados culpables? Dos, solo dos. Profesor, ¿me está diciendo que todos los demás eran inocentes? No. Te estoy diciendo que como hubo una persecución política, en el momento de encarcelarlos, digamos así, el proceso judicial por el que se les encarcela no termina siendo muy sólido. Y por lo tanto, no hay cómo justificar mantenerlos en la cárcel. Y por eso es que van a terminar siendo retirados en un tiempo prudencial. Pero ya se hizo el daño, ya se hizo el daño. O sea, Cerro ya terminó poniéndolos a todos como corruptos, incluso al propio Leguía. Leguía estando en la cárcel, Leguía va a escribir un libro llamado Yo corrupto, yo ladrón, donde no se autoinculpa. Lo que va a terminar diciendo Leguía es que mi delito como presidente terminó siendo ¿cuál? Mi delito fue debilitar y perseguir a la oligarquía civilista, ¿ya? Por el bien del país. Acá me dicen ladrón, estos fueron los ingresos que tuvimos, estos fueron los gastos que terminamos realizando. No me terminó robando nada, mi delito es haberme metido con la oligarquía, por eso la oligarquía me ha mandado a su perro guardián, que es Sánchez Cerro, y me ha terminado dando un golpe de Estado. Cuando Leguía termina diciendo eso, la prensa, que está ávida de noticias, se acerca a Sánchez Cerro para preguntarle, oye, Leguía te dice que tú lo estás persiguiendo porque tú defiendes a los intereses de la oligarquía, no porque quieras de que eso sea lo mejor para el Perú. ¿Cuál fue la respuesta de Sánchez Cerro? Su respuesta fue un rotundo silencio. No dijo nada. Lo que él quiso que se entienda es que yo no tengo por qué hablar con corruptos, ¿ya? Lo que la gente entendió es el que calla otorga, ¿ya? Así que él no dice nada porque es verdad lo que dice Leguía. Esto terminó debilitando la imagen de Sánchez Cerro, que además de eso ya estaba debilitada por la crisis económica existente. ¿Qué pasó? Sánchez Cerro tuvo que salirse del gobierno, y terminó dejando este cargo a otras personas. Fueron varios los presidentes de la Junta Militar de Gobierno hasta que termina llegando a manos de David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo va a terminar teniendo como característica dos cosas en su gobierno. Uno, va a terminar fundando el Jurado Nacional de Elecciones. Y ese Jurado Nacional de Elecciones convocó a las elecciones presidenciales de 1931, donde hubieron dos candidatos de peso. Uno terminó siendo Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ya? Por un partido de tendencia fascista llamado la Unión Revolucionaria, y el otro va a ser Víctor Raúl de la Torre, que venía desde México con el APRA, o el Partido Aprista Peruano, ¿ya?
¿Qué pasó en el proceso electoral? La victoria se la terminó teniendo Sánchez Cerro, ¿ya? Pero los apristas terminaron considerando de que eso terminaba siendo un fraude. Ellos decían, claro, pues ¿cómo no va a ganar Sánchez Cerro? Él dio el golpe de Estado, él creó la Junta Militar de Gobierno, él fue su presidente, se retiró, puso David Samanes Ocampo, este creó el Jurado Nacional de Elecciones, que cuentan los votos y qué raro que termine ganando Sánchez Cerro. Ellos consideraban, Sánchez Cerro es el presidente del Perú, pues está bien, pero nosotros, o Aya La Torre, es el presidente moral del Perú. O sea, le estaba diciendo a Sánchez Cerro inmoral, corrupto, ladrón en el proceso electoral, le está diciendo públicamente. Ahora, la pregunta es, eso fue pregunta de examen de admisión, ¿eh? ¿A quién venció Sánchez Cerro en la selección de 1931? Y la respuesta es a Aya La Torre del APRA. Ahora, la pregunta es, ¿hubo realmente ya un fraude electoral? Y la respuesta es no. ¿Ya? No hubo fraude. Sánchez Cerro gana por varias cosas. Sánchez Cerro gana, ¿ya? Porque su imagen de haber derrocado o de sacar a Leguía lo terminaba beneficiando. Segundo, Sánchez Cerro gana, ya Sánchez Cerro gana, porque el peruano por muchos años, ya, y lamentablemente todavía siguen teniendo remanentes, el peruano por muchos años ha terminado pensando que cada vez que hay crisis son los militares los que tienen que salir a poner el orden ante el caos que existe. Entonces Sánchez Cerro militar terminaba teniendo esa ventaja ante la crisis. Y el tercer caso terminaba siendo esto. Sánchez Cerro, ya Sánchez Cerro, terminaba siendo un sampochino, ya terminaba teniendo familia negra y china, terminaba teniendo color puerta, color chaufa, color pueblo, ya color pueblo. Y ese es uno de los discursos que va a terminar teniendo Sánchez Cerro. Sánchez Cerro decía, ese ahí en la torre, ya del APRA, dice que es el Partido Popular, ya, mírenlo, es igual de blanco que todos los que siempre nos han terminado gobernando. Él nunca ha sido pobre, su familia, ¿quiénes han sido? Su familia han sido hacendados, de clase media, pero hacendados al fin y al cabo. Yo, como tú, he sido pobre, he caminado, he sufrido lo mismo que tú. Así que yo conozco que es la pobreza, no tú, ya no él. Así que, por lo tanto, elíjame a mí. Y este va a terminar siendo uno de los puntos con lo que Sánchez Cerro termina sacando ventaja en el proceso electoral. Ahora, los apristas le van a hacer la vida imposible, protestas y protestas contra su gobierno desde el principio. Sánchez Cerro, aprovechando eso, terminó dando una ley llamada con el nombre de la Ley de Emergencia, en la que limita las libertades individuales. ¿Qué significaba eso? Toque de queda. Más allá de las 6 de la tarde fuera de tu casa, eras considerado como conspirador contra el gobierno. Ah, profe, como ahora. Pues entonces nos están persiguiendo porque quieren limitar nuestras libertades. No, 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 no. Esta es una emergencia sanitaria. Ese momento era una emergencia política. Sánchez Cerro no quiere que alguien hable en su contra. Repito, fuera de tu casa, conspirador, ¿ya? No pueden haber reuniones políticas, ¿ya? No pueden haber reuniones políticas porque era considerada conspiración. Aparte, ya aparte, tomen en cuenta que el diario aprista llamado La Tribuna, donde criticaba el gobierno, terminó siendo censurado, ya censurado. Y los líderes del APRA y del Partido Comunista van a terminar siendo muchos de ellos perseguidos y encarcelados. Hay La Torre, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, se me va otro líder importante, van a terminar siendo llevados a la cárcel de máxima seguridad, que era la cárcel del Frontón en el Callao, ¿ya? La Universidad de San Marcos, que estaba en la Casona, en el centro de Lima, que siempre terminaban haciendo protestas los estudiantes, también terminó siendo clausurada para que no terminen criticando al gobierno. Así de radical va a ser el gobierno de Sánchez Cerro con respecto a la oposición. ¿Por qué? Porque la oligarquía que está regresando al gobierno no quiere voces en su contra, los quiere callar como también los cayó durante la época de la República Aristocrática. Es un gobierno muy conservador para defender el poder de la tradicional oligarquía peruana. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Acá me hablan del levantamiento de Trujillo y el incidente en Leticia. Esto de acá lo vamos a dejar para dentro de un momento, ¿ok? Vamos a pasar a ver la segunda parte del gobierno de Sánchez Cerro que está en esta parte, ¿ya? Desde el punto de vista económico, hay una cuestión importante, ¿ya? Habíamos hablado de que la situación económica de los Estados Unidos era un poco complicada, ¿ya? Por el tema de la Gran Depresión y la crisis. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa más. Estados Unidos no sabía cómo afrontar el tema, ¿ya? Y en América Latina mucho menos. Estados Unidos manda una misión económica a América Latina que se le conoce con el nombre de la misión Kenmerer. Y la misión Kenmerer ya había trabajado en Colombia, en Ecuador, en la zona de Chile. El Perú la termina convocando para que trabaje con nosotros. ¿Qué plantea la misión Kenmerer? La misión Kenmerer plantea un mayor intervencionismo del Estado en la economía, ¿ya? Eso, en términos económicos, no sé si lo has visto en economía y en historia universal, se le conoce con el nombre del keynesianismo, ¿ya? Recuerden, la crisis de 1929 se había producido por una crisis del modelo económico liberal. Mucha oferta, poca demanda, ¿ya? Mucha oferta, poca demanda.
¿Qué pasó ahora? John Maynard Keynes terminaba planteando que era mejor que para regular la economía y evitar una crisis, el Estado tenga una intervención más fuerte en la misma. Esto es lo que estaba haciendo la misión Kemmerer. Ah, ya, pues, profe, como Estados Unidos le estaba aplicando, nosotros también lo teníamos que aplicar. No, al contrario. Estados Unidos no estaba aplicando este modelo keynesiano. Lo terminan trayendo a América Latina para que se aplique con nosotros, ¿ya? Con nosotros. Para nosotros servir literalmente como hámster de laboratorio o conejillo de indias. Si nosotros sobrevivimos a las medidas keynesianas, pues ellos también lo terminarían haciendo. Así terminó siendo la aplicación de las medidas keynesianas en el territorio de América del Sur. Al Perú, repito, llega la misión Kemmerer y nos termina proponiendo 10 medidas para poder solucionar nuestra crisis económica. Pero nosotros solamente escogimos 3 de ellas y al final solamente aplicamos 2. La más importante de las medidas que se aplican producto de la influencia de la misión Kemmerer termina siendo la denominada Ley de Bancos. Y la Ley de Bancos, ¿qué establecía? ¿Ya? ¿Qué establecía? Número 1, que todos los bancos no pueden terminar gastando el 100% de su capital, ¿ya? Pueden gastar el 90%, pero el 10% no lo pueden terminar gastando, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se produjera una crisis como la del crack del 29, la Gran Depresión, pues se tendría que devolver este dinero a los ahorristas que han terminado perdiendo su plata. Esa era la propuesta, ¿ya? Esa era la propuesta. Ahora, ¿cómo se iba a devolver? Con ese 10%? Pero como no se tenía la seguridad que los bancos cumplan eso, se decidió darle ese 10% a quién, ¿ya? Al Banco Central de Reserva. Se crea el BCR para poder crear algo llamado como el sistema o la superintendencia de banca y seguro, ¿ya? Ellos iban a tomar ese dinero y iban a terminar comprando y vendiendo dólares para poder mantener la economía equilibrada, ¿ya? Y devolver el dinero o una porción de ella en caso hubiera una crisis mayor. Otra cuestión. Sí, como no habría inversión del extranjero porque los países están con problemas, entonces el Estado iba a terminar promoviendo la banca de fomento. Y la banca de fomento se utilizaba a través del Banco Agrario y el Banco Industrial. El Banco Agrario terminaría financiando la agricultura, pero no la agricultura de Juanito el campesino, ¿ya? Sino que iba a terminar financiando a las grandes haciendas de la costa y de la sierra, ¿ya? A quienes tenían el poder político de pasadita. Pero además de eso, también se iba a terminar creando el Banco Industrial para financiar a los empresarios que quieran entrar a ese business, a ese negocio. Eso es lo que se va a terminar creando en esta época, el gobierno financiando a la élite para poder reconstruir su economía, ¿ya? Ahora, además de eso, otro punto importante es la Constitución de 1933. Se va a terminar eliminando la Constitución del 20 porque se consideraba de que como esta había sido hecha por el corrupto Leguía, tenía que ser sacada del camino. Y se va a crear una comisión para crear esta Constitución. Hay varias cosas que se discuten en la Constitución del 33, pero hay dos que destacan. Una termina siendo la llamada Ley de los Partidos Internacionales, ¿ya? A ver, la ley argumentaba esto, ¿ya? Aquellos partidos que no hayan nacido en el territorio peruano no pueden terminar influenciando sobre la política nacional y por lo tanto no pueden participar en nuestros procesos electorales. Hasta ahí la ley no tiene nada de raro, ¿ya? O sea, un extranjero no nos debe decir a nosotros cómo nos debemos gobernar porque somos un país soberano. Hasta ahí todo está bien, pero el problema es que ¿quién era un partido extranjero? Entonces se decía, el APRA, pues. ¿Qué significa APRA? Alianza Popular para la Revolución Americana. ¿Dónde había nacido el APRA? En México. Por lo tanto, un partido mexicano no nos puede decir a nosotros cómo gobernarlos. Como es un partido extranjero, no puede participar en las elecciones en el Perú. Segundo, tenemos el Partido Comunista del Perú, el ex Partido Socialista de Mariátegui. El Partido Comunista tenía o estaba afiliado al Partido Comunista Internacional con sede en la Unión Soviética, entonces los soviéticos quieren manejar nuestra vida política y nosotros no se lo vamos a permitir. De esta manera, los partidos populares, APRA y Partido Comunista, fueron declarados ilegales, y por lo tanto el poder solamente se cae en manos de la oligarquía, quien terminaba rechazando a una posible oposición. Finalmente, suceden algunos eventos. La persecución contra el APRA era tan dura y el gobierno autoritario de Sánchez Cerro era tan evidente que se producen protestas o siguen las protestas por diferentes partes del país. En Trujillo, que era parte del llamado Sólido Norte de influencia aprista, se produce una fuerte protesta, ¿ya? Y esa fuerte protesta culminó con la captura, ¿ya? O con la toma del cuartel O'Donovan de la ciudad de Trujillo por parte de los apristas que estaban protestando en las calles.
Los apristas esperaban que venga la policía, se haga un enfrentamiento y los terminen sacando del cuartel. Pero no sucedió así. Vino la Fuerza Aérea Peruana, bombardeó el cuartel con los apristas que estaban dentro, ¿ya? Y los que no murieron por el bombardeo, afuera los esperaron los militares. Y los militares los sacaron, los llevaron a las paredes de Chan y los fusilaron, ¿ya? Según los apristas, ese día murieron 3.000 personas, ¿ya? Según los militares dijeron, no seas llorón, te hemos matado 300 nomás, como si fueran 3 cucarachas, ¿ya? Y esto terminó, por un lado, aumentando la imagen del APRA, ¿ya? Con un partido popular perseguido, reprimido por parte del gobierno autoritario. Pero por otro lado, terminó debilitando la imagen de Sánchez Cerro como un gobierno opresor y autoritario. Ahora, ¿qué sucedió? Mientras que la imagen de Sánchez Cerro, discreta por una situación económica que todavía seguía siendo crítica, sigue en el poder, aparece otro evento. En 1922, época del oncenio, y lo hemos hablado en la clase anterior, se firma el Tratado Salomón-Lozano, pero recuerden, con Colombia, y se le entrega territorios a este país. Se le entrega el trapecio amazónico con el puerto de Leticia, con salida del río Putumayo, para que salgan al río Amazonas. ¿Ok? ¿Qué pasó? Desde esa época, pobladores de la región de Loreto, ¿ya? Van a terminar tomando el puerto de Leticia, sacando bandera colombiana y poniendo bandera peruana, como reclamando que el territorio siempre fue nuestro. El ejército colombiano iba, les metía golpe y los botaba. Esto sucedió una vez más en la época de Sánchez Cerro, y Sánchez Cerro va a terminar aprovechando la situación políticamente. Sánchez Cerro va a decir, no puede ser posible que nuestros compatriotas terminen siendo golpeados por estos extranjeros, por un territorio que siempre fue nuestro, y el corrupto de Leía, que yo saqué por corrupto, terminó entregando. ¿Qué vamos a hacer? Guerra contra Colombia para poder recuperar la zona del trapecio amazónico. La gente se olvidó de los muertos apristas y dijo, vamos a hacerle la guerra a Colombia y recuperar nuestra soberanía. ¿Ya? Discurso nacionalista. ¿Qué pasó a continuación? Lo que sucedió a continuación fue que Óscar R. Benavides, ya general del ejército peruano, termina desplazándose a la frontera con tropas y comienzan a producirse enfrentamientos con los colombianos. En Lima se comenzó a sortear a la gente que iba a terminar siendo llevada al campo de batalla, pero previamente se le fue preparando en lo que ahora vendría a ser el campo de Marte, no sé si conocen, en el centro de Lima, o en Jesús María, que en esa época era el hipódromo de Santa Beatriz. Se les fue preparando, donde ahora van, antes fue zona de preparación de tropas y ahora va gente a bailar K-pop, ¿ya? Ahora, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? En este periodo, ¿ya? Mientras que las tropas fueron preparadas y llevan a ser enviadas al frente de batalla, Sánchez Cerro pasa frente a ellos en un carrito que no venía teniendo capot a la parte de arriba, un carro descapotable. Sánchez Cerro está paradito y saludando a todos mientras que el carro avanza, despidiéndolos porque van a ir al frente de batalla. En el momento que le estaba pasando, ¡pum! 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 Una balacera tremenda. Y en la balacera tremenda, ¿qué sucedió? El primer pum terminó siendo la bala que terminó saliendo del arma de un personaje llamado Abelardo Mendoza Leiva, al cual se le encontró un carnet aprista y que quiso matar a Sánchez Cerro. El siguiente pum pum, el siguiente pum pum, no sabemos dónde vino, y el siguiente terminó siendo la balacera con la que terminaron acribillando en el mismo sitio a Abelardo Mendoza Leiva. ¿Por qué le digo así? Porque murió Sánchez Cerro. Pero cuando se le hace la autopsia hay una cuestión rara. Sánchez Cerro viene teniendo 3 orificios de bala. Uno entra de frente, otro entra por atrás y otro entra de abajo arriba. ¿Cómo diablos le terminaron llegando 3 balas a Sánchez Cerro cuando solamente se paró una bala del cuerpo del arma de Abelardo Mendoza Leiva? Lo más raro, un día antes de que Sánchez Cerro fuera asesinado, Óscar R. Benavides, el oficial que estaba dirigiendo la guerra en el frente con Colombia, fue traído para una sesión secreta de emergencia en el Congreso. Al día siguiente muere Sánchez Cerro y al día siguiente el Congreso nombra a Óscar R. Benavides como presidente del Perú. Raro. Más raro, ¿cuál fue la primera medida de Óscar R. Benavides? Terminó reconociendo la legalidad del Tratado Salomón-Lozano y por lo tanto, se dejó de lado la guerra contra Colombia, ¿ya? Por eso dice acá, anula la guerra contra Colombia. Pero no solamente va a ser eso. Vamos a ver otro dato más. Claro, dudas que dejan igual que la presunta muerte de Alan. Bueno, es otro caso, ¿no? Ahí sí por lo menos encontró el cuerpo, ¿ya? Dice, la bala se fragmentó, ¿no? Porque eso quizás aparece película de acción, ¿ya? Lo siguiente que hace Benavides es lo siguiente. Después de anular la guerra contra Colombia, lo que hace Benavides es terminar estableciendo una ley llamada con el nombre de la Ley de Amnistía General. Recuerden que la palabra amnistía viene de amnesia viene de olvido,
ya amnesia viene de olvido. Lo que va a terminar planteando, ya lo que va a terminar planteando Benavides es que nos olvidamos de lo que ha pasado. Nos olvidamos de los muertos apristas por parte del ejército, por lo tanto, si eso no sucedió, a nadie se le tiene que juzgar, pero también nos terminamos olvidando, ya nos olvidamos de las protestas que han hecho los apristas y los comunistas y que están metidos en la cárcel. Como esto nunca pasó, todos quedan libres. Y los apristas terminaron firmando al toque el acuerdo, así que el gobierno de Benavides se hizo llamar como el gobierno de orden, paz y concordia, porque eso es lo que estaba estableciendo Benavides, paz y concordia en el país, ya se mostraba así. Pero hay otras cosas más que tomar en cuenta, ya hay que tomar en cuenta. Benavides tiene un gobierno bastante fascista. Y a mí me encanta decirles esto, el fascismo no es que termine aniquilando a sus enemigos de manera permanente o solamente haga eso. El fascismo actúa con dos guantes, tiene un guante blanco y un guante de hierro. El guante blanco es aquel que actúa dándole beneficios a la población para poner al pueblo de su lado, sobre todo a los obreros, y alejarlos de las ideas comunistas. Pero si tú no aceptas el guante blanco por las buenas, entonces se utiliza el guante de hierro y se termina aplicando violencia para que la oposición se termine sometiendo al gobierno. En ese caso, ¿qué vamos a encontrar? Durante el gobierno de Benavides, se va a terminar creando esta ley, el Seguro Social Obrero Obligatorio. ¿Ya? Escucha esto, Seguro Social Obrero Obligatorio. ¿Qué decía Benavides? Benavides decía, todos los empleadores, o sea, todos los dueños de empresas van a tener que pagar por cada obrero que tengan un seguro, un dinero, una cuota para poder asegurar la salud de sus trabajadores. ¿Ya? Si este trabajador tiene un problema de salud dentro o fuera del centro laboral, ya esto se va a terminar cubriendo su salud con este dinero que ustedes están pagando. Pero no solamente va a ser para el trabajador, sino también para su familia inmediata, esposa e hijos. Así se termina estableciendo el seguro social obrero durante este periodo. Hay que tomar en cuenta un par de datos más que terminan siendo importantes, ¿ya? Un par de datos más que terminan siendo importantes. A ver, hay que tomar en cuenta esto. Mira, en la Constitución del año 33 se había terminado estableciendo, el hecho por el cual había esta ley, el matrimonio civil y la ley del divorcio, ¿ya? Pero hubo todo un debate, ¿ya? Sobre si es que el matrimonio tenía que ser por la iglesia o el matrimonio tenía que ser solamente a través de un municipio, el matrimonio civil. El debate era sobre todo por parte de la iglesia y los sectores más conservadores que decían que el matrimonio tiene que ser ante Dios, si no, no viene teniendo ningún tipo de validez y todo lo demás. Mucha gente muy pegada a la iglesia termina diciendo, no, no me voy a casar por civil porque si no Dios me va a terminar castigando. Pero ahora el gobierno terminó sacándole la vuelta a esa medida. ¿Qué cosa dijo el gobierno? Miren ustedes, ¿ya? Si ustedes quieren ahorrarse el dinero de la salud de su esposa y de sus hijos, el parto y todo lo demás, simple, cásense, porque si no están casados, su esposa no va a ser reconocida como tal y sus hijos van a ser ilegítimos y no pueden ser tratados de acuerdo al seguro social obligatorio. La gente se comenzó a casar por el ámbito civil de manera masiva. Así que la gente ahora tenía dos matrimonios, ¿no? El matrimonio civil y el matrimonio religioso, ya por una cuestión de ley y por costumbre. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta para este proceso? Además de esto, sucede lo siguiente. Cuando Benavides le dieron el cargo de gobierno, era para que culmine el periodo presidencial de Sánchez Cerro. Él gobernó en el año 31 y en esa constitución el cargo duraba 5 años, hasta el año 36. Benavides tenía que culminar eso en el año 36 y en el 36 se convocaron elecciones que luego van a terminar siendo declaradas anuladas simplemente para darle el gobierno a Benavides por 3 años más hasta 1939. Otros datos a tomar en cuenta. Como te dije hace un rato, en 1936 la economía mundial comienza a crecer y Estados Unidos comienza a dar préstamos para obras que ellos querían. Construir una carretera que era la carretera panamericana que iba desde Alaska hasta Chile, para que Estados Unidos tenga acceso a los mercados de América Latina por completo. Estados Unidos presta el dinero, pero para su beneficio comercial, y nosotros con ese dinero tenemos que hacer nuestra parte de la carretera, ¿ya? Y pagarle a Estados Unidos luego lo que él te está prestando. Pero si Estados Unidos quiere que Estados Unidos lo pague, es que el gobierno de Benavides acepta esa medida. ¿Por qué? Porque también requería dinero para poder hacer obras, para poder dar puesto de trabajo y que la gente
digamos así, calme su situación económica. ¿Ya? Benavides hace eso. No solamente esto, se construye la carretera central para entrar a la Sierra Central donde están los minerales. También se va a terminar construyendo otra cosa. Se va a ampliar el puerto del Callao para poder agilizar un comercio más fluido entre Estados Unidos y el Perú, ¿ya? Entre otras cosas más, ¿ya? Entre otras cosas más. Así que el gobierno de Benavides va a tener muchas obras. La reconstrucción del Palacio de Gobierno, el centro del Poder Judicial y un montón de obras gigantes con el que se va a dar muchos puestos de trabajo ante la falta de inversión extranjera también. Un dato más que de tomar en cuenta. Cuando Benavides fue presidente, ya aparece o se produce la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que le decía la vez pasada. Le decía que Benavides terminaba siendo el anticristo. Cada vez que él fue presidente, hubo guerras mundiales. ¿Ya? Espero se acuerden de eso. ¿Ya? Dice, ¿desde dónde se gobernaba antes? Ah, no, es que Palacio de Gobierno estaba, o sea, el presidente estaba en Palacio, pero Palacio se estaba construyendo. A lo que me refiero es que antes de Leguía, el Palacio de Gobierno era de madera, pero a partir de Leguía se comenzó a reconstruir de piedra, como lo terminamos teniendo ahora, y eso recién se culmina con el gobierno de Oscar R. Benavides. ¿Ya? Ahora, te decía hace un rato, te dije la vez pasada que Benavides era el anticristo, 2 veces presidente, 2 veces inició la guerra mundiales. En su segundo gobierno se inicia la Segunda Guerra Mundial, pero también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tiene una posición muy diferente para este periodo. Si Estados Unidos apoyó los gobiernos de tendencia fascista, para la Segunda Guerra Mundial, cuando esta empezó, Estados Unidos ya no quería saber nada con el fascismo. Cuando comienza la Guerra Mundial, los países de América Latina decían, uy, qué rico, me voy a ganar de plata. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial ganaron mucho dinero por la exportación de materias primas. ¿Ya? Así que dijeron, ahora me voy a beneficiar. Estados Unidos puso una propuesta muy en claro. ¿Ya? País que quiera tener, ¿ya? País que quiera tener comercio conmigo en la Segunda Guerra Mundial, no debe tener gobierno fascista. Tiene gobierno de tendencia fascista, lo siento, pero no debe tener comercio contigo. Eso le dio paso en América Latina ya a algo llamado con el nombre de la política de la buena vecindad. Quieres ser amigo de los Estados Unidos, no tienes que tener gobierno fascista. Así que los grupos de poder ya en el Perú de aquel momento van a terminar uniéndose para poder evitar la presencia del fascismo. Y es así donde nace la llamada primavera democrática. ¿Qué es la primavera? Es la estación del año donde las plantas florecen. Es el florecimiento de la democracia. Cuando hablamos de democracia, ya muchachos, díganme ustedes, ¿qué cosa es la democracia? ¿Ya? Ahí te quiero leer tus conceptos de historia universal, de educación cívica, de economía. ¿Qué es la democracia? Ya, una respuesta. A ver, quiero leer 3 respuestitas sobre qué cosa es la democracia para ustedes. Ahí está, hay 3 respuestas ahí, ¿ya? Sobre la democracia. Es un concepto difícil, ¿eh? No creas que es tan fácil. Están poniendo el poder del pueblo, me dice Saulo, ¿ya? Bueno, ese es en términos etimológicos, ¿ya? Demos ya es pueblo, ¿ya? Kratos es poder, el poder en manos del pueblo. El gobierno de todos nos termina diciendo Piero, ¿ya? Y Saulo dice, esa es la traducción, claro, esa es la traducción. Pero cuando hablamos de democracia, ya recuerden lo siguiente, en la democracia moderna, lo que terminamos teniendo es, a ver, vamos a ver qué más me están diciendo, gobierno con idea del pueblo, vamos a ver, ¿ya? En la democracia moderna lo que hay que tomar en cuenta es que la democracia termina siendo una democracia partidaria. ¿Qué significa? De que son varios partidos políticos los que compiten por el control del gobierno. ¿Qué es un partido político? El partido político termina siendo una parte de la población organizada a través de una misma idea o de un mismo interés y que se reúnen para poder competir y llegar al gobierno. Cuando estos lleguen al gobierno, lo primero que van a terminar haciendo es defender sus intereses de grupo. Yo como grupo he llegado al poder y quiero que mi grupo se termine beneficiando. Te voy a terminar sacando una serie de leyes para que mi grupo se beneficie. Claro, este grupo también viene teniendo un interés nacional y por lo tanto viene teniendo propuestas de cómo debe ser la economía, de cómo debe ser la educación, de cómo debe ser el sistema político, pero no te olvides que por delante del colectivo están sus intereses de grupo. Eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Si tú crees idealmente que la democracia es el gobierno para el pueblo, está fregado. Eso no existe. Ahora, cuando hablamos de la democracia hay otro factor.
La democracia es partidaria y competitiva. Es decir, los candidatos van a terminar disputándose la llegada al gobierno, ¿ya? La llegada al gobierno. Y en la democracia tiene que existir algo llamado con el nombre de tolerancia. Es decir, en un proceso electoral pueden participar diferentes grupos de diferentes tendencias, de diferentes ideologías, ¿ya? Yo puedo discutir contigo considerando que mi propuesta es mejor que la tuya y quien tenga una mejor propuesta va a terminar siendo apoyado por el pueblo con su voto para poder gobernar. Pero yo me opongo a tu propuesta, pero respeto tu propuesta. La democracia implica algo llamado tolerancia, ¿ya? Tolerancia, ¿ya? Tolerancia. Ahora, cuando yo llegue al gobierno y tú no, tú serás mi opositor, ¿ya? Tú serás mi opositor, pero eso no significa que busques destruirme para destruir el país. La democracia tiene como característica principal la tolerancia política, la libre competencia, el enfrentamiento político, pero también la tolerancia. Eso por lo menos en la teoría, ¿ya? Eso por lo menos en la teoría. Ahora, la primera democrática es eso, es el florecimiento de la democracia. Lo que se termina planteando es que partidos de diversa tendencia, como dice por acá, van a terminar estableciendo alianzas. ¿Se van a unir para qué? Para poder evitar la llegada al gobierno de la Unión Revolucionaria. ¿Y por qué quieren evitar la Unión Revolucionaria, profe? Eso es antidemocrático. No. Lo que pasa es que la Unión Revolucionaria terminaba siendo, digamos, la imagen autoritaria, la imagen dictatorial del poder que estaba contra la democracia. Y que además de eso, esta Unión Revolucionaria de tendencia fascista terminaba teniendo la desaprobación de los Estados Unidos. La desaprobación. Es decir, si ellos llegaban al gobierno, no íbamos a terminar teniendo comercio y esto no nos convenía. Hay que unirnos para defender nuestros intereses, hay que unirnos para defender la democracia, hay que unirnos para defender el comercio que se va a producir, porque si no Estados Unidos también nos saca del camino. Esa es la primera democrática que se establece. Ahora, ¿cuáles son las características de este periodo? Bueno, lo que hay que tomar en cuenta, dice acá, es que el gobierno va a ser liderado por parte de la burguesía industrial nacional, que es lo que le venía poniendo en la primera diapositiva. Durante la primavera democrática, el gobierno ya no va a ser de los hacendados, de los dueños de tierras, sino de la burguesía industrial, ¿ya? Eso es una pregunta. ¿Tuvimos en el Perú una burguesía industrial? Sí, pero no pienses que es como la segunda revolución industrial del mundo. O sea, no tenemos una burguesía generadora de tecnología, de conocimientos, de ciencia. No, no, no. Lo que tenemos es un grupo de empresarios que van a terminar comprando maquinarias a los Estados Unidos y que van a desarrollar sus propias industrias, pero no con una tecnología propia, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos, una burguesía, se le llama nacional intermediaria, ¿ya? También se le suele llamar así, pero es una burguesía industrial nacional con nuestras limitaciones, ¿ya? Durante este periodo, además, el gobierno no lo dirigen militares, sino civiles, y a diferencia de la época anterior, hay una mayor tolerancia hacia los partidos populares. Por ejemplo, Manuel Prado Ugarteche representa a la burguesía industrial y va a terminar teniendo el apoyo electoral del Partido Comunista. Esa es una cuestión rara. El industrial burgués apoyado por el proletario comunista, ¿ya? Se apoyan contra el fascismo, que es la Unión Revolucionaria, ¿ya? Al Lapra no le va a ir muy bien, lo van a perseguir en el gobierno de Prado, pero en el siguiente gobierno, que es el de Manuel Prado Ugarteche, disculpa, el de José Luis Bustamante y Rivero, este va a terminar llegando al gobierno con los votos del APRA. Entonces, estos partidos populares terminaron siendo muy importantes, ya muy importantes durante el periodo de la Primavera Democrática, apoyando al sector industrial para poder llegar al poder. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? En el contexto internacional, no se olviden, nos ceñimos a la política de la buena vecindad de los Estados Unidos, lo que implicaba no gobiernos fascistas, pero además de eso, firmar un acuerdo llamado con el nombre del Tratado de Préstamos y Arriendos. ¿Qué es el Tratado de Préstamos y Arriendos? Nosotros le teníamos que ceder a los Estados Unidos ciertos beneficios. Por ejemplo, y esto se va a ver en el gobierno de Prado, creo que para eso me voy adelantando por acá, en el plano internacional, ¿ya? Dice, ¿qué va a pasar? Recuerden, ¿quién es el principal enemigo? No sé si, ¿ya vieron Segunda Guerra Mundial en Historia Universal, muchachos? A ver, confirmen. ¿Ya vieron Segunda Guerra Mundial en Historia Universal? ¿No? ¿Casi? ¿Cómo que casi? ¿Ya? Esta semana. Siempre estoy adelantado una semana con una estancia. ¿Ya? A ver, ¿pero conocen algo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Han escuchado, tienen alguna información de eso? ¿Sí? ¿Sí, Juan? Bacán. Dígame, ¿quién es el principal enemigo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién es el principal enemigo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Y la respuesta, como dice muy bien Piero, termina siendo Japón. Ya no se olviden de eso. El principal enemigo de los Estados Unidos no es Alemania, es Japón. Ya es Japón. ¿Cuál es el problema entre Estados Unidos y Japón? Lo que pasa es que Estados Unidos tiene algo que Japón desea, y es el control del Océano
del Océano Pacífico, ¿ya? Del Océano Pacífico. Entonces, Estados Unidos piensa, si Japón me quiere hacer daño, ya, si Japón me quiere hacer daño, Japón podría atacar a través del Pacífico las costas del Océano Pacífico de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos dice, no creo, si Japón me quiere atacar, yo tengo suficiente fuerza militar para poder repelerlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo me podría hacer daño entonces Japón? Si ataca mis inversiones, ya mis inversiones en América Latina. Si Japón ataca a México, yo, Estados Unidos, estoy cerca y puedo salir a proteger mis inversiones en la región. Si ataca Centroamérica, también podría salir, aunque está un poco cada vez más lejos y más difícil. Pero si ataca Sudamérica es más complicado. Por eso es que Estados Unidos le dijo a los países con salida al Pacífico, Ecuador, Perú y Chile, ustedes me tienen que dar unas bases militares ya en sus costas para poder repeler algún tipo de ataque japonés. De esa manera, Ecuador y Chile van a entregar bases navales y Perú y Chile van a entregar bases aéreas. El Perú entrega la base aérea de El Pato en Talara para poder proteger ya posibles ataques japoneses sobre las inversiones norteamericanas en la región. Otra cuestión más, Estados Unidos terminó planteando de que la migración japonesa sobre América Latina puede haber sido parte de un proyecto del imperio japonés para terminar metiendo gente y atacando las inversiones norteamericanas en el territorio. Eso que Estados Unidos pidió que la población de origen japonés termine siendo tomada prisionera y enviados o deportados hacia los Estados Unidos a campos de concentración. Entonces, ningún país de América Latina terminó haciéndole caso a los Estados Unidos porque le dijeron, oye, ¿sabes qué? No, eso ya es demasiado abusivo, compadre. O sea, tú vas a poder, ya, o sea, países como Brasil le van a decir, mira, yo a los japoneses, si quieres, yo los superviso. Pero terminar votándolos hacia Estados Unidos para que tú los termines metiendo en campo de concentración es algo que va contra los derechos humanos. No lo hicieron. El único país que terminó agarrando japoneses y los deportó hacia los Estados Unidos, ¿quién fue? Perú. Ya, pero siempre muy lambiscones con los Estados Unidos. ¿Qué más se va a terminar estableciendo? ¿Qué más se va a terminar estableciendo? Un ratito. A ver, ya te estaba diciendo. Además de estas dos medidas, van a haber otras que terminan siendo importantes. Estados Unidos te decía esto, tú cumples lo que yo te digo y yo te compro materias primas. Y el Perú, pues deseoso de terminar ganando plata, decía, Estados Unidos, dime lo que tú quieres que haga, papi, y yo lo cumplo. Y esa es parte de la política de la buena vecindad. Ahora, ¿qué más va a terminar sucediendo? Profesor, ¿el Perú durante la Segunda Guerra Mundial le declaró la guerra a alguien? Y la respuesta es rotundamente no. El Perú no le declaró la guerra a nadie. ¿Ya? A nadie. Lo que hizo el Perú fue tener una posición claramente pro-norteamericana. Y te explico cómo es este caso. ¿Ya? Te explico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Perú rompe relaciones con los países del eje. ¿Qué significa? Expulsamos a sus embajadores y traemos a los nuestros de Alemania, Italia, Japón y la Francia del gobierno del Vichy, que vas a llegar a ver, pero no le declaramos la guerra, ¿ya? Simplemente no eran nuestros amigos. Más amigos nuestros eran Estados Unidos, ¿ya? Pero sin declarar la guerra a Alemania, por citar algún ejemplo. Por eso nos mantenemos neutrales, aunque terminamos teniendo cercanía a los países aliados, ¿ya? A los países aliados. En términos económicos, recuerden la situación, mientras duró la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones van a ser muy altas, los ingresos del Estado también van a terminar siendo muy elevados. Tomen en cuenta, además de eso, que se produce la industrialización nacional. La pregunta es, profe, a ver, yo siempre he escuchado que Estados Unidos nunca permitiría que países como el Perú se terminen industrializando porque si no deberíamos dejar de depender de ellos, a Estados Unidos no le conviene. Y no es tanto así, ya no es tanto así. ¿Qué pasó? Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a terminar poniendo las cuentas muy en claro, ¿ok? Estados Unidos le va a decir, ¿sabes qué, Perú? Yo no puedo terminar, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Yo no puedo terminar otorgándote o vendiéndote muchos de los productos que normalmente te vendo. ¿Por qué? Porque necesito toda mi maquinaria funcionando al 100% para la guerra mundial que se viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer en Estados Unidos es, mira, yo tengo un montón de máquinas que para mí, que para mi país y para mi producción ya son obsoletas.
te las vendo. ¿Qué te parece Perú? Es ahí donde el empresariado industrial nacional dice, te las compro, papi. ¿Por qué, profesor? Pero si son máquinas obsoletas, ¿para qué las vamos a terminar comprando? Es que hay que tomar en cuenta que la maquinaria obsoleta para Estados Unidos, para nosotros era tecnología extraterrestre. ¿Ya? Así de simple, ya, así de simple. De tal manera que los empresarios industriales nacionales compran esa maquinaria y vamos a tener un proceso de industrialización local. Repito, porque Estados Unidos te lo permite en ese contexto de la guerra. Ahora hay un problema con el control de precios que también te voy a explicar en un ratito, pero para eso tenemos que ver los gobiernos. Primero vamos a terminar ciñéndonos en esto, en el plano internacional. Ya te dije, Segunda Guerra Mundial, que va a terminar produciéndose una gran cantidad de exportación de materias primas. Que vamos a vender algodón para que Estados Unidos lo convierta en uniformes y lo venda a los aliados, caucho, ya caucho para el desarrollo de la industria militar que necesitaba automóviles y las fajas de las maquinarias. Ya se necesita eso. Pero fue una pregunta. ¿Qué le pasa cuando hablamos de la República Aristocrática? Hablabas de la venta del caucho, pero en la época que leía ya no hablaste del caucho. ¿Qué pasó con el caucho? Bueno, lo que sucede es que el precio del caucho se cayó. ¿Ya? La exportación de caucho se cayó. ¿Y por qué se cayó? Porque se terminó plantando caucho en otros lugares donde la mano de obra era mucho más abundante y por lo tanto menos costoso la producción. ¿Dónde es eso? Indochina, colonia francesa. Problema, Segunda Guerra Mundial, Japón invade el sudeste asiático, Japón invade Indochina y la exportación de caucho hacia los Estados Unidos, ¡pum!, terminó yéndose al suelo. Así que Estados Unidos tuvo que terminar regresando a los brazos del caucho de Perú y Brasil. Y por eso que la exportación de caucho nuevamente terminó creciendo. Así como el cobre y los minerales que terminaban sirviendo para poder hacer armas principalmente a favor de los Estados Unidos y de los aliados en la guerra. Nuestras exportaciones crecen, se forman muchas empresas para poder terminar llevando esos productos a los Estados Unidos, se generan puestos de trabajo, etcétera. La situación andaba bien. Sucede una cuestión que también te la mencioné la vez pasada. Crecen las exportaciones, llega mucha divisa extranjera. ¿Qué pasa con la moneda nacional? Repito la pregunta para que la respondas. Crecen las exportaciones, viene mucha moneda extranjera. ¿Qué pasa con la moneda nacional? A ver, para los que están atentos. Son 24 en sala, ya tienen que haber un montón de respuestas. ¿Dónde están los demás? ¿Están vivos o no? ¿Ya? Se devalúa la moneda nacional, se devalúa, pierde su valor. ¿Qué pasa? La gente sigue ganando su mismo sueldo, pero cada vez puede comprar menos cosas. ¿Cuál fue la respuesta inmediata del gobierno del presidente Prado? La respuesta inmediata fue subir el precio del salario mínimo o subir el dinero que la gente percibía por salario. Entonces, como el salario mínimo subía y subía y subía, subían los precios, pero también subía el salario. Y por lo tanto había cierto equilibrio. Pero hay un momento en que los funcionarios del gobierno dijeron, pero eso no se puede seguir haciendo. Y no se puede seguir haciendo porque en algún momento la guerra va a terminar. Y cuando la guerra acabe, ¿cómo vamos a hacer para poder pagar tantos salarios si es que ya no tenemos los mismos ingresos por exportación de materias primas? Por eso mismo, el gobierno decidió hacer una segunda medida. Ya no subir salarios, sino congelar el precio de los productos de primera necesidad. ¿Ya? El sistema ya se le conoce con el nombre de subsidios. El Estado comienza a sacar dinero del bolsillo, se lo da a los productores para de esta manera controlar el precio en el mercado. Eso se llama subsidio. ¿Ya? Subsidio. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Como el gobierno tenía plata por las exportaciones de materias primas, no había problema. Podía subsidiar y subsidiar y subsidiar y subsidiar. El problema es cuando acabe la guerra. El problema es cuando acabe la guerra. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó con este caso? Vamos a verlo más adelantito, porque el gobierno de Prado no tendrá ese problema. Ese problema lo va a heredar el presidente Bustamante Rivero. Vamos con otros aspectos. Te dije hace un rato que el Partido Comunista del Perú, ¿ya? A ver, el Partido Comunista del Perú, va a terminar estableciendo un apoyo electoral a Prado Ugarteche. Te decía hace un rato que esto era raro. ¿Y era raro por qué? Porque se supone que el Partido Comunista termina planteando que una guerra mundial es una conflagración entre los países imperialistas que someten al proletariado y que lo que hay que hacer en ese momento es terminar haciendo una revolución interna para que el pueblo tome el control del gobierno aprovechando el debilitamiento de las potencias imperialistas. ¿Ya? Pero acá sucedió todo lo contrario.
El grupo obrero proletario del país terminó apoyando al sector industrial para que termine gobernando, ¿ya? ¿Sabe por qué se hizo? Porque el Partido Comunista de la Unión Soviética terminó diciéndole a los partidos comunistas del mundo, es mejor, ¿ya? Es mejor una burguesía demócrata que una burguesía fascista en el gobierno. Así que mejor apoyan a los demócratas. Y por eso se apoya a Prado, ¿ya? Pero para muchos miembros del Partido Comunista, esta era una traición. ¿Cómo diablos vamos a terminar apoyando al sector industrial? Esto terminó dándole paso a la creación de algo llamado con el nombre de la CTP. ¿A qué me refiero? El Partido Comunista tenía un grupo llamado la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú. Pero aprovechando el debilitamiento, ¿ya?, del Partido Comunista frente a los obreros, el APRA es el que entra ahí. Y el APRA va a terminar diciendo, ya ves, ya ves, el Partido Comunista dice que es el Partido del Pueblo. El Partido del Pueblo soy yo no me he aliado a la burguesía, ¿ya? Es más, me están persiguiendo por no aliarme a ellos. Entonces, ven conmigo y nosotros vamos a hacer la verdadera revolución. El APRA promueve la creación de la CTP o la Confederación de Trabajadores del Perú, dividiendo el movimiento obrero peruano, por citar un caso. Recuerden, aquí hay una imagen, una caricatura, en la que en este gobierno, en el primer gobierno de Prado, hay una fuerte persecución sobre el APRA y representado a través de Haya de la Torre. Pero acá no queda todo. Otros eventos paralelos, y muy importante, es este de acá, la guerra con el Ecuador. El Perú no solamente va a ser parte de la Segunda Guerra Mundial, sino que el Perú viene teniendo su propia guerrita. 1941, una vez más, Ecuador nos invade. ¿Por qué nos invade? Porque consideraba que nosotros tenemos secuestrados territorios suyos dentro de nuestra región, ¿ya? Invaden Tumbes, invaden la zona de Maynas. En Tumbes van a invadir por la zona de la costa y van a llegar hasta el río Zarumilla. Cuando el Perú se enteró del caso, el Perú terminó enviando sus tropas, y los terminó frenando en dos batallas importantes. La batalla de Aguas Verdes es una, y la otra es la batalla del río Zarumilla. Cuando se vence en la batalla del río Zarumilla, el Perú no solamente se defendió, el Perú también terminó enviando fuerza aérea hacia el Ecuador y terminamos tomando una provincia llamada la provincia de El Oro. Y lo terminamos tomando, dejando paracaidistas caer sobre el territorio ecuatoriano. Cuando hicimos esto, Ecuador se vio obligado a firmar el armisticio de Talara, ¿ya? Terminó firmando un hecho por el cual dejaba de lado las armas para negociar con el Perú un acuerdo de paz. Y segundo, ya Alemania, Hitler nos termina enviando una carta de felicitación por lo que habíamos hecho. Porque habíamos hecho que a Hitler lo puso contento. Habíamos utilizado táctica alemana de guerra. Alemania en la Segunda Guerra Mundial terminó tomando territorios con paracaidistas, la isla de Creta en Grecia y no me acuerdo qué región de Holanda, creo que Ámsterdam. Y este era el preparativo para terminar también tomando con paracaidistas Inglaterra. Y el Perú terminó tomando así Ecuador. Así que Hitler nos envió una carta de felicitación para ver si nos queríamos poner un poquito del lado de Alemania. Porque Alemania venía teniendo fuertes bases fascistas en Brasil, Argentina y Chile. Pero Perú le dijo, no, ahí nomás, I love you Estados Unidos, nada que ver con Alemania, ¿ya? Pero fue parte de la situación. Vencimos a Ecuador y cuando vencimos a Ecuador hay alguien que se molestó, Estados Unidos. Eso, Estados Unidos se molestó porque le pegamos a Ecuador. No, Estados Unidos se molesta por otra cosa. La molestia de los Estados Unidos es que durante la Segunda Guerra Mundial, donde requería la mayor cantidad de materias primas posibles, Perú y Ecuador se están peleando en su peleita tonta, cuando Estados Unidos requiere esos recursos naturales. ¿Qué cosa va a terminar diciendo, por lo tanto, Estados Unidos? A ver, vengan chibolos por acá. Ustedes dos se me van a terminar sentando en este momento en la mesa y no se van a parar hasta que terminen solucionando sus problemas. Estados Unidos nos obligó a terminar firmando un acuerdo entre Perú y el Ecuador y ese acuerdo termina siendo el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado en el año 1942. En ese tratado, se termina firmando algo, una medida bastante absurda. Se le dio a un geógrafo brasileño llamado Brás Díaz de Aguiar el trabajo de árbitro para que él decida cuál iba a ser la nueva frontera entre el Perú y el Ecuador para ya no seguir peleando, ¿ya? Brás Díaz de Aguiar terminó planteando que lo mejor era establecer una frontera geográficamente visible y que no se mueva en el tiempo. Y él estableció como nueva frontera entre el Perú y el Ecuador la cordillera del Cóndor, con lo cual había un problema, ¿ya? Se cerraba la frontera, sí,
pero el Perú le tenía que ceder territorios a Ecuador para que la guerra se acabe. Eso en el Perú terminó generando mucho malestar, sobre todo por parte del oficial peruano que había dirigido la guerra, cuyo nombre era Eloy Ureta. Él decía, no puede ser posible, Ecuador nos ha invadido, nosotros les hemos pegado, ya los hemos derrotado y le tenemos que ceder territorios al invasor. Es absurdo. Los militares ponen el pecho y la sangre por la patria, mientras que los políticos terminan negociando y pierden territorios. ¿Quién quiere más al Perú? ¿Los militares o los políticos? Respóndeme tú bajo el discurso que te he dado, ¿ya? De acuerdo a Eloy Ureta, ¿estás de acuerdo con él, ¿ya? ¿O no? ¿Quién quiere más al país, los militares o los políticos? ¿El militar que puso el pecho por la patria o los políticos que terminaron perdiendo territorios? ¿Acaso, compañero, me habla de Quiñones, por ejemplo? Quiñones es un héroe de la Fuerza Aérea que terminó perdiendo la vida precisamente en el combate, ¿ya? Ahora, la respuesta para muchos era los militares, pues con ese discurso de los militares. Así que, ¿qué cosa es lo que sucedió? Habían altas probabilidades con eso, ya con esto de que los militares, ya de que los militares asuman el control del gobierno. Y Eloy Ureta automáticamente se hizo presidenciable. Porque en el Perú, ya en el Perú tenemos la desgraciada costumbre de que si alguien hace alguito bien y le pones un poco de cámaras, ya termina siendo candidato a la presidencia de la República de inmediato. Si no, pregúntale a Forsyth, ¿ya? Que termina estando perdido en el espacio y por haber terminado peleándose con algunos ambulantes de Gamarra, ¿ya? Que los terminó sacando de Gamarra, pero luego terminaron haciendo desorden en la avenida Aviación, pues ya terminaron siendo candidato a la presidencia de la República, ¿ya? Urresti, por terminar votando a algunos ambulantes de Los Olivos, ya es candidato a la presidencia de la República. Estamos mal, ¿ya? En el Perú estamos mal, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta, ¿ya? Tomen en cuenta esa es la situación que terminamos viviendo en el Perú y Eloy Ureta ya era potencialmente candidato. Para 1945 el gobierno de Prado acaba, ¿ya? Y se tiene que convocar. Uy, ¿qué pasó? Me salté un gobierno, me salté un presidente. Ya, después le paso la... Qué raro, me salté el presidente del 45 al 48. Después les repongo la diapositiva con Catherine, no sé qué pasó, se me salteó una diapositiva. A ver, en el año 45, te lo explico, ya van a haber nuevas elecciones presidenciales, ¿ya? Y Eloy Ureta, con la Unión Revolucionaria de Tendencia Fascista, quiere llegar al control del gobierno, ¿ya? ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que va a terminar sucediendo, ya lo que va a terminar sucediendo es que, eh, a ver, si es que ganaba un líder de la Unión Revolucionaria de Tendencia Fascista, pues por lo tanto no se iba a poder seguir teniendo relaciones comerciales con los Estados Unidos. Por eso es que se terminó buscando a otra persona. Hubo un grupo, una alianza electoral llamada con el nombre de el FREDENA, el Frente Democrático Nacional. Y el FREDENA, repito, era una asociación de diferentes grupos, de diferentes grupos políticos pequeños, que terminaron poniendo como su candidato a la presidencia de la República a José Luis Bustamante y Rivero. Él era un abogado y juez arequipeño, considerado como un pata muy honesto, muy probo, muy justo, no tenía ninguna mancha, era más inmaculado que la Virgen María, ¿ya? Pero ¿qué pasó con él? ¿Ya? ¿Qué pasó con él? José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? Del Frente Democrático Nacional, y Eloy Ureta de la Unión Revolucionaria venían teniendo casi la misma intención de votos por parte de la población para las elecciones del año 1945. Para poder ganar, por lo tanto, las elecciones, se terminó requiriendo de unos votos externos. Y esos votos externos eran ¿de quién? Eran del APRA, ¿ya? El APRA, ya el APRA no había participado en las elecciones anteriores, pero tenía una masa electoral de más o menos en promedio 20% de los votantes. Entonces, Eloy Ureta le propone a el APRA lo siguiente: si tú me apoyas, yo te doy 2 ministerios, menos el cargo de primer ministro ni el ministro de Economía. Segundo, vino José Luis Bustamante y Rivero y le hizo una propuesta mayor. Yo te ofrezco 3 ministerios, lo que tú quieras, y además de eso, te ofrezco la mayoría de representantes en el Congreso, ¿ya? Con esa propuesta, Bustamante termina teniendo el apoyo del APRA y ganando la elección presidencial. Pero para su mala suerte, la situación se puso complicada, porque cuando llega Bustamante al gobierno, la Segunda Guerra Mundial ya había acabado. Y por lo tanto, las exportaciones se habían terminado frenando y el Perú ya no tenía las mismas ganancias de antaño, ya de antaño. Entonces, nuestra economía comenzó a entrar en problemas. Hay dos cosas que son muy importantes de la época de Bustamante.
Uno, se recupera la soberanía sobre la base aérea del Pato que se le había prestado a los Estados Unidos. Y lo segundo es que se obtiene la soberanía sobre las 200 millas marítimas paralelas a la costa. Recuerden ese dato que es importante, ¿eh? ¿Ya? El Perú hasta ese momento era soberano o dueño, si lo quieres terminar llamando así, del espacio aéreo y del espacio terrestre. ¿Ya? O sea, ningún extranjero podía ingresar sin nuestro permiso a estos dos espacios. Pero Perú decía, ya el Perú decía lo siguiente, no solamente debemos tener soberanía terrestre y aérea, sino también marítima. ¿Por qué marítima? ¿Ya? ¿Por qué marítima? Mira, en 1814, me estoy yendo bien atrás, en 1814 se había firmado un acuerdo que debes haber visto en la historia universal, espero yo, llamado el Congreso de Viena. Después de que cae derrotado Napoleón Bonaparte, se forma el Congreso de Viena. Y el Congreso de Viena establecía la libre navegación sobre los mares a nivel mundial. ¿Ya? La libre navegación. Ahora Perú venía con una propuesta totalmente diferente. El Perú decía, nuestro mar debería ser frío, disculpa, debería ser cálido por estar muy cerca de la línea ecuatorial. Pero es todo lo contrario, nuestro mar es totalmente frío gracias a la corriente marítima peruana o corriente marítima de Humboldt. Entonces, como terminamos teniendo un mar muy peculiar, entonces el Perú reclama que este mar sea reconocido como nuestro, ¿ya? Como nuestro. ¿Por qué pide 200 millas? ¿Ya? ¿Por qué no 500? ¿O por qué no 50? ¿Por qué 200? Porque el grosor, ¿ya? De la corriente marítima de Humboldt terminaba siendo entre 50 y 200 millas de acuerdo a la temporada, ¿ya? Estas corrientes de aguas frías era lo que le da la biodiversidad marina al Perú. Entonces el Perú reclamaba soberanía sobre suelo, aire y mar. El Perú dio un decreto ley por el cual nosotros decíamos que ese mar era nuestro, pero no era reconocido a nivel internacional. Hubieron dos países que se pusieron las pilas. Esos dos países terminaron siendo Chile y Ecuador, quienes también terminaron estableciendo lo mismo, 200 millas de soberanía marítima. Luego el Perú terminó llevando esta propuesta ante la ONU, que recién se había creado después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de muchos años de debate, la ONU termina estableciendo que sí, que todos los países del mundo, menos Bolivia, tendrían soberanía marítima sobre sus 200 millas paralelas a la costa. No solamente Bolivia, no solamente para una broma. También pueden ser todos los países mediterráneos, todos los países que no tienen salida al mar, ¿ya? Pero el Perú va a terminar siendo el que propone esta medida con el gobierno de Bustamante. ¿Cuál es la otra característica con el gobierno de Bustamante? Bustamante gana con el voto del APRA, pero el APRA tenía mayoría en el Congreso. Y acá se produce el viejo conflicto entre ejecutivo y legislativo. El APRA va a terminar mandando un discurso que es el Congreso el mayor poder del Estado. O sea, lo que el Congreso diga se tiene que cumplir, ¿no? O sea, el Congreso tiene más poder que el presidente. Eso es lo que está planteando el APRA. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mayoría de representantes en el Congreso y querían gobernar desde las leyes del Congreso en el Perú. Lo que quería el APRA exactamente, ¿ya? Es que Bustamante acepte la eliminación, ¿ya? La eliminación del derecho presidencial a la observación de leyes. Profesor, ¿qué es eso? ¿Ya qué es eso? Mira, quien hace las leyes para el país es el Congreso, pero estas leyes no se automáticamente establecen, sino que las propone el Congreso y el presidente agarra la ley y la revisa, ya la revisa. Entonces va a terminar diciendo, esto está bien, esto también, esto no me gusta, esto se puede cambiar, esto necesita una nueva óptica, etc. Cada una de esos puntos negativos se llaman observaciones, ¿ya? Entonces, lo que quería el APRA es que el presidente no haga observaciones, que todo lo que diga el Congreso automáticamente se cumpla. Y eso es lo que se va a terminar estableciendo, o lo que se va a querer que se establezca por parte del APRA en el Congreso. ¿Qué hizo Bustamante? Bustamante fue repetidas veces al Congreso de la República a explicarle al Congreso lo siguiente. En una república existen tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno cumple una función específica y cada uno sirve de equilibrio para terminar frenando el poder que los otros quisieran tener, ¿ya? Así que, por lo tanto, en teoría le está diciendo, o en simple, no te metas en cosas que no te corresponden. Este derecho no se puede eliminar porque es inherente al presidente para el equilibrio de poderes. ¿Qué hizo el Congreso liderado por el APRA? Le terminó censurando un montón de ministros, ¿ya? Le votó un montón de ministros, ponía al gobierno en jaque, en crisis permanentemente, para que Bustamante se puso de rodillas o se ponga de rodillas, cosa que nunca hizo, ¿ya? Cosa que nunca hizo. Ahora, el problema no era solamente el APRA. En el Congreso también habían los representantes, los congresistas que representan a los grandes hacendados.
Y los grandes hacendados estaban molestos con Bustamante por dos cosas. Bustamante había terminado estableciendo una ley llamada con el nombre de la ley del Yanaconaje. ¿Quién es el Yanacona? No se olviden, el Yanacona termina siendo el campesino que termina recibiendo una parcela de tierras más no un salario, ¿ya? Por el gamonal o dueños de tierra en la sierra, ¿ya? Ahora había un problema. De acuerdo a la nueva Carta de la ONU, llamada como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establecía de que si un trabajo no era remunerado, entonces era igual a decir esclavitud. Y la esclavitud no está permitida en el mundo, teóricamente, de acuerdo a esa propuesta de la ONU, ¿ya? Por lo tanto, todo trabajo tiene que ser pagado. En el Perú se estableció la ley del yanaconaje precisamente para eso. La ley del yanaconaje establecía no que hubiera yanaconas, sino que no lo deberían haber, que se eliminara el yanaconaje y todo trabajo tiene que ser pagado. Los representantes de los gamonales o dueños de tierras en la sierra van a negarse o quieren que el gobierno elimine esa ley. Y Bustamante le decía, no puede eliminarla porque la ONU termina planteando esta medida y la tenemos que acatar por una ley internacional. Entonces, como el gobierno no les quiso hacer caso, los representantes de los hacendados le hicieron la vida imposible a Bustamante también. El otro evento por el cual le hacen la vida imposible es el siguiente y te lo explico. Eh, Prado hizo y Bustamante mantuvo los subsidios, el control de los precios de los productos de primera necesidad y la intervención del Estado en la economía, controlando el precio de nuestra moneda, el sol, frente al dólar, ¿ya? Para evitar la devaluación de nuestra moneda nacional. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Esta medida le convenía al pueblo, porque el precio de los salarios no subía, pero los alimentos tampoco. Pero también había otro grupo, ¿ya? Había otro grupo que se beneficiaba y mucho, que eran los grandes industriales, los empresarios industriales. ¿Por qué se beneficiaban? Porque ellos terminaban comprando maquinarias y las maquinarias las terminan comprando en dólares. Si yo no permito que el precio del dólar suba, entonces yo necesito pocos soles para poder comprar máquinas que están en dólares. Pero si se devalúa la moneda nacional frente al dólar, yo necesitaría muchos soles para poder comprar máquinas en dólares. Esta medida de control del precio de la moneda y de control del precio de los productos le convenía al pueblo y a los sectores industriales. ¿A quién no le conviene? Al exportador. ¿Por qué? Porque si yo termino vendiendo productos por $1.000.000, ya por $1.000.000, si los terminamos cambiando al precio controlado del gobierno, ya yo voy a terminar ganando 3,5 millones de soles. Pero si no hubiera control del precio de la moneda nacional, entonces yo podría ganar 5 millones de soles, 1,5 millones más. Podría comprar más semillas, podría contratar más trabajadores y tener más ganancias. Entonces, no le gustaba esto a los grandes hacendados exportadores de la costa. Le pedían a Bustamante que elimine el control del precio de la moneda nacional y Bustamante decía, no, porque voy a perjudicar a los industriales. ¿Qué pasó? La cosa se puso fea. En el Congreso, los representantes de los hacendados y los gamonales decidieron no ir al inicio del año legislativo de 1947. Profesor, ¿y eso qué generó? Que si un tercio de los congresistas no se hacía presente, entonces no iba a haber Congreso. Porque de acuerdo a ley, si los congresistas no estaban presentes, el presidente los tiene que convocar hasta en 3 oportunidades consecutivas. Si no van en esas 3 oportunidades, entonces el Congreso se cierra. Y Bustamante lo cerró. Sin Congreso, no va a terminar habiendo una, digamos, libertad política. Cuando se cerró el Congreso, el APRA terminó denunciando de que Bustamante es un dictador, tirano, fascista, enemigo del pueblo, autoritario, que no quiere que el pueblo se exprese contra su gobierno. En realidad había sido otro grupo de congresistas quienes habían cometido esta acción política. La gente en las calles se comió el discurso del APRA y consideraban a Bustamante como un dictador. Y a Bustamante la gente lo rechazó. El APRA intentó de manera desorganizada un golpe de Estado contra el presidente Bustamante. Y no lo logró, ¿por qué? Porque Odría salió al frente. ¿Ya? El general Odría del ejército salió al frente y frenó el golpe de Estado aprista. ¿Lo cual fue la consecuencia? La consecuencia es que después de que Bustamante
condecorar a Odría como defensor de la democracia peruana. 2 semanas después, Odría dio golpe de Estado. Y con Odría se pasa a este periodo llamado con el nombre del Ochenio, que va a gobernar entre 1948 a 1956. ¿Ya? Judas Iscariote, maldito miserable. Así terminó siendo Odría. ¿Ya? A ver, vamos a pasar a Odría en el tiempo que nos queda. Odría va a terminar gobernando 8 años, del 48 al 56, pero del 48 al 50 lidera la Junta Militar de Gobierno. O sea, no es presidente de la República, es presidente de la Junta Militar. En el año 50 sí llegará a ser presidente de la República y te explicaré por qué. En el 48 él llega mediante un golpe de Estado, ¿ya? Apoyado por parte de los grandes hacendados, ¿ya? Que terminaron quitando el apoyo a Bustamante. Ahora, cuando Odría da el golpe de Estado, crea la Junta Militar y ¿qué hizo? En su gobierno, él va a terminar dando esta ley que está acá, donde dice política, Ley de Seguridad Interior. Va a terminar declarando al APRA como un partido ilegal. ¿Y por qué lo va a terminar haciendo? Va a terminar argumentando que el APRA, con su intento de golpe de Estado, quiso desestabilizar la democracia, por lo tanto los ilegaliza. No pueden participar en el proceso electoral. Pero era muy raro eso, ¿ya? El APRA es ilegal por haber intentado dar un golpe de Estado, y Odría es un presidente legal después de que dio golpe de Estado, ¿ya? Entonces, lo que hace el vencedor se justifica y lo que hace el perdedor se va a terminar ilegitimando. Ahora, con la Ley de Seguridad Interior, el APRA y el Partido Comunista van a terminar siendo perseguidos por los desmanes que generan, por la desorientación de la vía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Los acusan de todos los males que existen en el país y van a terminar siendo puestos fuera de la ley. Puestos fuera de la ley. No pueden participar del proceso electoral, además de perseguirlos y encarcelarlos y demás. ¿Qué más hay que tomar en cuenta durante este periodo? Odría va a terminar diciendo que así como está dirigida la economía, no tenemos los ingresos que deseáramos. Por eso mismo, vamos a traer una misión económica internacional para que nos dé los lineamientos de cómo podríamos mejorar nuestra situación económica para el país. Bueno, hasta ahí parece un discurso bonito. Odría va a terminar trayendo la misión Klein, que era una misión económica norteamericana que tenía una clara tendencia liberal. Es decir, no más subsidios, no más control del precio de los productos, reducir los aranceles, atraer el comercio extranjero, promover la exportación. Esa era la idea. ¿Qué era lo que querían los grandes exportadores del Perú, sobre todo de azúcar y de algodón? ¿Ya? La misión Klein establece una economía liberal, ortodoxa, que sea que el mercado sea el que dirija la economía, el mercado ponga el precio de los productos y que el Estado no intervenga en nada. Se eliminó el control del subsidio y se eliminó el control del precio de los productos o del precio de la moneda nacional. Con eso los exportadores van a terminar teniendo una tremenda cantidad de ganancias para este periodo, ¿ya? Pero no solamente eso, también se eliminó, escuchen esta, se eliminó se me va el término. Mira, para ponerlo en simple, porque no me sale la palabra exacta. Antes, si un empresario extranjero terminaba invirtiendo en el país, ¿ya? Él tenía la obligación de que el 20% de las ganancias anuales lo tiene que reinvertir en el país. Es decir, si es una empresa extranjera minera y gana 100 millones de dólares en un año, ¿ya? Entonces, 80 millones se lo puede terminar llevando a su país de origen, si la empresa es norteamericana. Y los 20 millones restantes los tiene que reinvertir en el Perú, en la explotación de una nueva mina, en terminar haciendo más otras más maquinarias, en terminar construyendo un nuevo edificio, en lo que sea, pero lo tiene que reinvertir acá. Ahora lo que va a terminar haciendo Odría es una ley llamada como la ley de la libre repatriación de las ganancias. Si tú ganas 100%, 100 millones, los 100 millones te lo puedes terminar regresando a Estados Unidos. Eso terminó haciendo que los empresarios extranjeros abran los ojos y digan que el Perú es el mejor país para invertir, ¿ya? Y comienzan a llegar un montón de inversiones, porque estamos poniendo muy baratos nuestros recursos naturales, ¿ya? Eso pasa durante el gobierno de la Junta Militar. Para 1950 se convoca elecciones y de acuerdo a la ley de la época, tú no podías terminar teniendo un cargo en el gobierno y terminar siendo candidato a otro cargo. Es como, por ejemplo, que sea que hace un rato estaba hablando de Forsyth en el chat, ¿ya? Forsyth era alcalde de La Victoria y quiso ser presidente de la República, candidato. Entonces, tú no puedes tener un cargo burocrático en el gobierno, alcalde, y ser candidato. Tienes que renunciar, por eso ha renunciado. Es lo mismo que va a terminar pasando acá. Odría renuncia al cargo de la presidencia de la Junta Militar, baja al llano, es lo que dice acá, baja al llano porque pasa a ser un civil más y entra al proceso electoral de 1950. En el proceso electoral, Odría gana con el 100% de los votos contables.
Profesor, ¿cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Es que fue el único candidato, ¿ya? Y fue el candidato único, ¿por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones se terminó encargando de eliminar a todos los demás candidatos que pudieran amenazar el poder del gobierno autoritario de Odría. Para 1950 hubo un caso en especial. Un grupo de estudiantes escolares terminó tomando el municipio de Arequipa en protesta contra la dictadura de Odría. Y esto terminó siendo apoyado por grupos de obreros y luego por estudiantes universitarios. Y el gobierno terminó enviando militares. ¿Ya? Terminó el ministro del Interior, Esparza Sañartu, terminó enviando tanquetas y militares armados a meterle bala a la gente que estaba haciendo protestas. Y murió un montón de gente. Cuando le preguntaron ya al candidato Ernesto Montañe, que también era militar, si él estaba de acuerdo con lo que había sucedido, él dijo, no, mi gobierno terminará siendo un gobierno democrático y se van a terminar permitiendo las expresiones de protestas siempre y cuando termine respetando la ley. Entonces, el APRA en ese momento, el APRA que estaba ilegalizado, terminó diciendo lo siguiente. Los líderes apristas, como era Torre, dijeron, bueno, Ernesto Montañe parece ser un buen candidato, así que todos los apristas voten por Montañe. El Jurado Nacional de Elecciones dijo, no, pues, no, ya. Si el APRA es un partido ilegal, porque no puede participar del proceso electoral, entonces, si los apristas van a votar por Montañe, eso ilegaliza a la vez a Montañe, y por lo tanto se ilegaliza el proceso electoral. Montañe no se le permitió ser candidato, lo sacaron de la candidatura y Odría quedó solito. Profe, ¿estuvo bien o mal ese razonamiento? Estaba muy mal, estaba muy mal. Lo que no se permite con la ilegalización del APRA es que el APRA no tenga candidatos a la presidencia. Pero los ciudadanos que son apristas tienen derecho a votar porque se les dé la gana. Pero esa terminó siendo una ley para que Odría gane solito. Hay que tomar en cuenta algo, ¿eh? Odría tiene una frase, ¿ya? Que es hechos y no palabras. Odría era muy malo hablando, muy malo hablando. Acuña, ¿ya? César Acuña es Pericles a su lado, es Alan García a su lado, ¿ya? Odría era malo. Él cada vez que hablaba perdía votantes, ¿ya? Perdía seguidores, ¿ya? Perdía likes, ¿ya? Así de malo era, ¿ya? Así, pero tenían que sacar a los candidatos de oposición para que él termine teniendo cierta ventaja. Otro dato más, y otro dato más, no sé cómo vamos con el tiempo, a ver, 27, me quedan 3 minutos, ya, otro dato más. Mira, en el aspecto económico hay un evento que va a ser muy importante cuando Odría es presidente, la Guerra de Corea. Todavía no llegan, ya, todavía no llegan en esto en Historia Universal, ya, pero ya lo van a ver dentro de poquito, ya. Pero yo sí tengo, hombre. En 1950 se produce el primer conflicto de la Guerra Fría, ¿ya? Y el primer conflicto de la Guerra Fría es la Guerra de Corea. Corea del Sur, ¿ya? Corea del Sur va a terminar enfrentándose a Corea del Norte, la Corea del Sur capitalista contra Corea del Norte. Pero en esa guerra hay que tomar en cuenta que el sur capitalista es apoyado por Estados Unidos y por las tropas de la ONU, y la Corea del Norte comunista va a ser apoyada por China, por la China de Mao Zedong y por la Unión Soviética. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasó a continuación? ¿Por qué esa guerra es importante? Porque producto de esto Estados Unidos quería hacer una guerra continental. Estados Unidos quiere hacer una guerra contra el comunismo en todo el Asia y derrotar no solamente a la Corea del Norte, sino a la vecina de Corea del Norte, que es la China comunista de Mao Zedong, y a la vecina de China, que es la Unión Soviética. En ese conflicto Estados Unidos dijo, uy, como esto va a durar mucho tiempo, todavía compró un montón de materias primas y el Perú comienza a aprovechar la situación. Los empresarios venden muchas materias primas, el Estado gana un montón de plata precisamente por los impuestos y el gobierno tiene mucho dinero. ¿Qué hizo el gobierno con ese dinero? El gobierno va a terminar promoviendo una gran política de construcción. ¿Ya? Se va a construir muchas obras públicas. Por ejemplo, se va a terminar construyendo el Estadio Nacional, que antes era de madera, ¿ya? Y ahora termina siendo de cemento y tiene tuntún, ¿ya? Se va a terminar construyendo el Estadio de San Marcos y se le ceden terrenos a la U y a la Alianza para que también hagan sus estadios, ¿ya? Así como esto, ya se va a terminar construyendo los hospitales. El hospital de la policía, del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, ¿ya? Además de eso, se va a construir el hospital del empleado. Además de eso, se van a construir sedes para los ministerios de educación, de trabajo y de economía. ¿Ya? Y de economía. Además de ello, se van a terminar creando las grandes unidades escolares, que eran colegios de grandes dimensiones, de gran tamaño, de gran superficie, que venían teniendo pabellones para salones que podían contener muchos alumnos. Además venían teniendo canchas de fútbol
piscinas olímpicas, ya venían teniendo canchas olímpicas de atletismo, venían teniendo espacios para poder trabajar en carpintería, en automotriz, en tejidos, en contabilidad, un montón de cosas. Pero una cuestión especial esto de la educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente eran colegios grandes, sino que en un salón podían entrar 100 alumnos, ya 100 alumnos. La idea de masificar la educación tiene un porqué, les explico, pero la idea era meter muchos alumnos en un salón de clase. Profe, pero eso está bien para poder llegar a más gente. No, ya no, es que tú no eres profe, bro. Ya tú no eres profe. Pero tú sí has sido alumno y me vas a terminar entendiendo esto. ¿Cuántos de ustedes, muchachos y muchachas, me pueden decir yo, por ejemplo, ya me pueden decir yo, quiénes de ustedes vienen en colegio del Estado? ¿Ya? De colegio estatal, díganme ustedes, ¿ya? Ahí está, Juan me dice yo, Evelyn me dice yo, Nadine me dice yo, Gustavo me dice yo, Melanie me dice yo. A ver, ahora, todo lo que están diciendo yo, díganme ustedes, ¿cuántos alumnos ustedes venían teniendo por salón? ¿Ya? Tú y tus compañeros, ¿cuántos alumnos eran por salón aproximadamente? 30 me dice Nadine, 45 me termina diciendo Catherine, ¿ya? 40 me dice Saulo, 25 me dice Nayeli, Marcelo me dice 30. Ahora, te pregunto yo, de tus 30 o 25 o 40 compañeros, ya 40 compañeros, te hago yo la pregunta, ¿ya? ¿Cuántos de ellos terminaban yendo a estudiar exclusivamente? ¿Ya? ¿Cuántos de ellos eran los chanconcitos del salón que iban a escuchar, que no interrumpían, que hacían su clase, su trabajo en su casa, que no iban a copiar la tarea, que estaban atentos a la clase, etcétera? 4, 5, 6, 3, 5, 8, poquitos, ¿ya? Entonces, en un salón de 30 tú vienes teniendo 5 que estudian, 10 que hacen el intento y las demás que no sepa que están ahí, ¿ya? Que son las 8 de la mañana y a las 8:05 le están preguntando qué hora es, ¿ya? Para ver si ya llega la hora de salida, ¿ya? Pues así termina pasando. Ahora, tú que has sido alumno, has visto que muchos profes terminan sufriendo, ya sufriendo porque no pueden terminar manejando un aula de 30, porque hay demasiado descontrol, porque no terminan haciendo sus tareas, porque no pueden avanzar como quisieran, ¿ya? ¿Has visto ese sufrimiento de los profesores, sí o no? ¿Ya? A ver, dime sí o no, pues. A ver, te quiero escuchar, quiero hacer tu mea culpa. Claro, pues eso pasa siempre, eso pasa siempre. Ahora, ponte a pensar, ya ponte a pensar, si eso pasa con 30, imagínate con 100, ¿ya? Imagínate con 100. Entonces, no es lo mismo terminar teniendo un montón de alumnos que terminar brindando una buena educación, ¿ya? No es lo mismo cantidad que calidad, ¿ya? Calidad. Ahora, y te estoy hablando de la secundaria, ahora imagínate de la primaria, ¿ya? Imagínate el jardín, ¿ya? Eso es mucho más complicado todavía. Ahora, profesor, pero ¿por qué entonces el gobierno no se dio cuenta de eso? ¿Ya? No se dio cuenta de eso. Es que lo que pasa es que acá había otra cuestión. Desde 1946 se había producido un fuerte fenómeno del Niño en la sierra centro y sur del país y se había producido una gran migración hacia Lima. Y esta gran cantidad de inmigrantes, ¿qué cosa es lo que estaban buscando? Estaban buscando, para comenzar, un lugar donde terminar trabajando, ¿ya? Llegaban a Lima y no conocían a nadie, ¿ya? Y no conocían a nadie. Entonces, ¿qué hacían? Invasiones. Terminaban agarrando un terreno vacío, pum, pum, lo chapaban y terminaban peleándose con la policía durante algún tiempo con sus 4 esteras para poder tomar el territorio. ¿Qué hizo Odría? Odría, cuando sabía que iba a haber la invasión en algún lugar, Odría ya estaba ahí. Y la gente decía, ¿y tú quién eres? El presidente. ¿Y vienes a votarnos? No, vengo a darte tu título de propiedad sobre el terreno. Y la gente se sorprendía gratamente. Y le decían, ¿y qué problema más tienes? No he comido, comer popular. ¿Ya? ¿Y qué problema más tienes? Necesito trabajo ya, en las grandes obras. Construye estadio, construye gran unidad escolar. ¿Qué más quieres? Que yo quiero que mi hijo estudie, que progrese, esta gran unidad escolar y educación para todos. Eso, Odría es un gran tipo, entonces Odría está solucionando el problema de todos. Esta es política, muchachos. En política yo no termino dando hilos sin puntada. ¿A qué me refiero? Odría daba eso, pero con eso lo que él quería es que la gente diga, ay, gracias Odría, tengo todo lo que tengo. Entonces en las próximas elecciones, ¿por quién voy a votar? Por Odría, corazón. ¿Ya? Esa termina siendo la propuesta. Ya termina siendo la propuesta. Ahora, Odría estaba buscando terminar teniendo votos a futuro para poder ganar futuras elecciones. Entonces recuerden, él promueve ya el proceso migratorio hacia Lima y va a terminar generando medidas asistencialistas, ¿ya? De darle beneficios a la población con tal de terminar ganándose votos. Eso se llama clientelismo, ¿ya? Yo doy beneficios a cambio de votos, que es lo que está buscando Odría para ese entonces. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Durante su gobierno hay otras medidas que son importantes. 2 más antes de poder retirarnos. 1. Se crea durante su gobierno el Centro de Altos Estudios Militares. Después de la guerra con el Ecuador, hubieron 2 cosas que habían quedado en el aire. O sea, una evaluación terminó planteando que, número uno, el Perú había cometido 2 errores.
Ejército, Marina y Fuerza Aérea, cada uno de ellos actuaba por su parte. La idea era integrar a los tres grupos. Y lo segundo, además de eso, era que los oficiales no conocen de estrategia moderna para la guerra. Por eso se terminó creando el Centro de Altos Estudios Militares para enseñar estrategia a los militares en guerra. Pero el problema o la novedad es que en el CAEN terminaron apareciendo profesores sanmarquinos, ¿ya? De sociales, de una tendencia muy izquierdista, que les terminaron enseñando a los militares otra cosa, un nuevo concepto de seguridad nacional. Hasta ese momento la seguridad nacional era ¿qué cosa? Cada vez que protestas hay que meterle golpe a las protestas. Así se acaban los problemas del país. Campesino protesta por tierra, métele bala, ¿ya? Obrero protesta por salario, métele bala. Así se solucionan los problemas. Pero ahora los profesores samarquinos le van a decir, a ver, tú le metes bala al campesino, tú le metes bala al obrero, pregunta, y así se anulan las protestas. Tú anulas momentáneamente la protesta por miedo, pero las protestas van a terminar apareciendo porque hay un problema de fondo que no se ha solucionado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es conocer los problemas de fondo. ¿Cuál es el problema del campesino? Que no tiene tierra. ¿Cuál es el problema del obrero? Que no tiene un buen salario, que no le alcanza para vivir. Entonces, lo que ustedes deberían buscar o promover es una reforma agraria, una reforma industrial, una reforma salarial. Entonces, los militares comenzaron a pensar en que no debo servir solamente a los grupos de poder, sino que debo buscar reformar la situación. Y es ahí donde estas ideas reformistas aparecen dentro del CAEN entre los militares. Y aparecen gobiernos de tendencia reformista como el de Pérez Godoy y el de Velasco más adelante, ¿ya? Producto del CAEN, que terminó naciendo por el tema de estrategia y terminó haciendo otras cosas. Y por otro lado se termina dando el derecho a la mujer al voto presidencial. En la Constitución del año 33 se estableció que la mujer tenía derecho al voto municipal, pero se dio el derecho, pero el voto municipal o el cargo de alcalde lo terminaba estableciendo el Ministerio del Interior, ¿ya? A dedo, no por votos. Entonces tenías un derecho, pero no podías votar. Ahora, el gobierno Odría, no porque él fuera democrático, sino por la presión de las movilizaciones femeninas con respecto al derecho al voto ciudadano, terminó dando el derecho al voto a las mujeres, ¿ya? ¿Qué cosa quería Odría? Quería votos para él y para su esposa, que iba a ser lanzada luego a alcaldesa de Lima, para procesos electorales futuros. Así es la política. Cuando yo termino dando algo es porque algún beneficio quiero. Ahora, esto es lo que pasó con Odría. ¿Qué pasó al final? Odría para el año 56 tenía un gran respaldo popular y se pudo haber quedado como presidente si quería, pudo haber establecido un cambio en la Constitución por presión en el Congreso, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él se había gastado toda la plata de la guerra, de la guerra de Corea. Así que, por lo tanto, él pensó, el próximo presidente no tendrá tanta plata como yo, no hará tantas obras como yo, y la gente querrá mi retorno. Pero no le salió al final como lo hubiese querido, ¿ya? ¿Qué es realmente la política? La política la puedes definir de varias maneras, que no hay un concepto de la política. La política en concreto es, repito, grupos de poder peleando libremente en democracia, compitiendo por el control del gobierno y tiene que haber tolerancia. Eso es en teoría. Pero tú vas a terminar encontrando mucho discurso intolerante y mucha propuesta intolerante, muchas acciones armadas, violencia revolucionaria, terrorismo. También existe eso. Entonces, definir qué es la democracia, yo creo que ni Aristóteles lo ha hecho, ¿ya? En conceptos generales sí, pero en la realidad debería ser tolerancia política, competencia democrática por el poder. Nada más, así en conceptos generales. Pero es muy, muy, muy complejo definir eso, Piero, como me lo estás preguntando, ¿ya? Ahora, vámonos a las preguntas de la semana. Por tiempo te voy a dar solamente las pares, ¿ya? Te voy a dar las pares. A ver, dice acá. 2. La institución más importante que se fundó durante la Junta Militar de Gobierno del 30 al 31 fue. Y la Junta Militar tiene como institución más importante la Jurado Nacional de Elecciones, que tiene el proceso electoral hasta la actualidad, la sede de casa. 4. Las obras ligadas al respaldo del movimiento obrero durante el gobierno de Benavides tuvieron como objetivo. ¿Ya? Las obras ligadas al respaldo del movimiento obrero durante el gobierno de Óscar Herrera Benavides tuvieron como objetivo. Él establece el seguro social obrero obligatorio. ¿Para qué? Para que los obreros se pongan de su lado y se alejen del comunismo. Entonces, dice acá, ¿cuál sería la respuesta? Evitar un movimiento obrero independiente para ser manipulado por el Estado. Eso es lo que quiere Benavides, ¿ya? Poner a los obreros de su lado. Pregunta número 6. Sector socioeconómico que asciende al gobierno durante la primera presidencia de Prado Ugarteche. Sector socioeconómico, no a quién es el presidente ni a qué partido pertenece. El sector al cual Prado representa termina siendo a la burguesía industrial nacional.
o la burguesía industrial intermedia compradora de maquinarias de los Estados Unidos. Así que la clave es la C de casa, no la A. La oligarquía agroindustrial no. Recuerden, Prado representa al periodo de la primavera democrática. La República Aristocrática, el tercer militarismo y Odría representan a la oligarquía agroindustrial hacendaria y exportadora. Pero la primavera democrática está ligada al sector industrial del país. Así que la clave es la C de casa. Pregunta número 8. ¿El conflicto con Ecuador desarrollado en el 41 tenía como objetivo por parte del país agresor? ¿Qué cosa es lo que querían ellos? Tomar el control de territorios que reclamaban como suyos. Y la mejor clave acá termina siendo la A, tener salida al río Amazonas tomando el control del río Zarumilla. Esto terminaba siendo uno de sus objetivos mayores. Pregunta 10. Bustamante llegó al poder en el año 45, liderando el Frente Democrático Nacional y gobernó hasta el 48. A pesar de ser un gobierno democrático, durante estos años se vivió una fuerte inestabilidad política ocasionada principalmente por la oposición del Congreso, principalmente de la APRA, pero también del grupo de los hacendados o terratenientes. Entonces la respuesta termina siendo la crisis económica post Segunda Guerra Mundial y la oposición del partido aprista, desde el Congreso. La clave es la A de avión, entonces. Pregunta número 12 dice... Disculpen, acá se están peleando los gatos. Pregunta 12, en relación al gobierno de Odría, establezca el enunciado incorrecto. Odría establezca el enunciado incorrecto. ¿El Perú tiene altos ingresos por las exportaciones en el contexto de la guerra de Corea? Sí. ¿Llega el gobierno por elecciones presidenciales en el 48? No llega por elecciones presidenciales en el 48, por golpe de Estado. En el 50, por procesos electorales manipulados. Se realizan muchas obras públicas, sí, se crea la UNI como universidad. Ya existía como colegio de ingenieros, pero ahora se le da la categoría de universidad. Eso también es correcto. Así que la que es incorrecta es la B de beso. Última, 14, dice, la migración de población de provincias hacia la capital se masifica desde la década de 1950. Esto tenía como objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la migración? Dice, acceder al sistema educativo para sus hijos. Sí, la idea del migrante clásica termina siendo esta. Discurso que yo aseguro que se lo han dicho a muchos de ustedes. A ver si me dicen sí o no. A muchos de ustedes, sus padres en el momento de su vida les habrán dicho esto. Hijo, yo no tengo mucho por ofrecerte, pero lo mejor que te puedo terminar dando es tu educación. Así que pídeme lo que sea para poder educarte, porque eso es lo mejor que te voy a poder dar. A ver, dígame, ¿a cuántos de ustedes les han metido ese floro? ¿A cuántos de ustedes, sus padres, les han querido convencer con eso? Ahí está, a Evelyn, a Nayeli, a Marcelo. Pero eso es correcto, pero es el discurso clásico del migrante. O sea, yo me esfuerzo, pero mi hijo la tiene que terminar teniendo más fácil con el tema de la educación. Ahora, la primera está bien. La 2 me dice facilitar acceso a un sistema de salud. Bueno, en las provincias donde estaban, si tenían acceso a la salud o a la educación, terminaba siendo de muy baja calidad. Así que la idea era terminar llegando a Lima y mejorar esas condiciones. La 2 también es correcta. La 3, reclamar al Estado la realización de una reforma agraria. Al contrario, se dieron cuenta que la reforma agraria o tener tierras no se va a dar. Por eso vienen a Lima o a las ciudades que se van industrializando para poder tener una posibilidad de progreso diferente. Y 4, plegarse al movimiento comunista. No ese es el objetivo, pero muchos se van a acercar al APRA o al comunismo porque no terminan teniendo los beneficios esperados. Pero no era ese el objetivo. Entonces la 1 y la 2 terminan siendo correctas. Y me voy con la 15, dice, identifique los 2 asuntos que corresponden al gobierno de Odría. Dice, obtención del dominio marítimo peruano, no, eso se hace durante el gobierno de Bustamante. Persecución a los apristas y comunistas, sí, por la ley de ¿cómo se llama? Se me fue el nombrecito. La ley de... se me va el nombre de él, pero no lo quiero perder. Se le conoce con el nombre de la Ley de Seguridad Interior. Y la 2 está bien entonces. La 3, alianza con la oligarquía exportadora, sin duda está ligada a Odría, e inversión norteamericana en caucho y pesca. Todavía no, la pesca recién va a terminar creciendo en la época de Manuel Prado Ugarteche. Así que las claves terminan siendo la 2 y la 3, eso está en la clave B. Bueno, muchachos, los dejo, me pasó unos minutitos, bueno, varios, así que los dejo hasta ahí, nos vemos la siguiente semana que tenemos que ir viendo ya la parte final del curso. Catherine, te dejo acá los muchachos, si algo les quieres mencionar. Gracias, profesor. Sí, recuerden que ese domingo 14 de febrero tienen una actividad especial, un seminario de matemáticas dedicado solo a ti y al que te puedes inscribir pagando 5 soles, con el profesor Urbina y con el profesor Ábalos.
Ya voy a subir las grabaciones de la clase de hoy y también las tareas para que puedas desarrollarlas. Que tengas una bonita tarde. Hasta luego.